Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 163, a 2.000 millones. Comunicado de usuario 2022-08-14. Doto-sama, uno de sus sirvientes, se inclinó hacia el oído de Yuki Daimyo y mantuvo su voz apenas por encima de un murmullo. Parece que otro miembro de la tripulación del tren de Jogo se ha ido del país. Una mujer llamada Kari, ella fue la que dio un paso al frente para ocupar el lugar de Jogo cuando desapareció por primera vez, cuando la locomotora desapareció. Su atención atrapó firmemente. Doto se enderezó en su trono y miró al sirviente. ¿Y usted piensa, no podemos estar seguros? Por supuesto, se apresuraron a prolongar sus palabras para cubrir su propio trasero en caso de que la información que estaban compartiendo fuera defectuosa de alguna manera. Pero se dice que los dos eran muy cercanos y él personalmente la solicitó como parte de su tripulación cuando se convirtió en líder. ¿Sabemos a dónde fue? No habían podido seguir el rastro de Jogo por alguna razón, lo cual era una idea ridícula considerando que el hombre supuestamente tenía un tren con él cuando partió, pero si este cómplice había dejado algo que pudieran seguir, finalmente podría saber dónde uno de sus motores habían terminado. Nami, mi señor. Se acercó a varios barcos sobre el pasaje allí. Doto frunció el ceño. Nami. Casi todos los barcos pasan por Nami, eso apenas nos dice nada. Ah, pero ella estaba decidida a encontrar un barco con destino directo a Nami, no tomaría a ninguno de los otros, incluso cuando eventualmente se detendrían allí. Por lo que hemos encontrado, estaba dispuesta a pagar más para asegurar el viaje fue directo. Ella podría ir a cualquier lugar desde Nami y puede haber querido llegar lo antes posible para evitarnos, reflexionó Doto en voz alta. O ella puede haber estado bajo una limitación de tiempo, tal vez si ella estaba destinada a reunirse con alguien, sugirió el sirviente. O si alguien estaba allí con quien ella era particularmente cercana y deseaba volver a ver lo antes posible. ¿Fue eso, entonces? ¿Había corrido hacia Nami porque allí estaba su amante? ¿Podría realmente ser tan simple? ¿Y Jogo estaba allí solo porque le permitiría enviar el tren a cualquier parte o era Nami el destino final? ¿Tenemos alguna forma de saber si el tren salió de Nami? No ha habido señales de ello, mi señor, pero si la Casa de los Lobos tomara posesión de él, no habría ninguna señal de ello, y apenas estaban a punto de anunciar que lo tenían. También era el tipo de cosas que podría esperar de los lobos, viendo cómo obtuvieron ese país en primer lugar. Robar uno de sus trenes era prácticamente insípido en comparación, no tuvo problemas para imaginar que habían estado detrás de la aparición de Jogo y la posterior desaparición de su tren. Bueno, uno de ellos, y ni siquiera uno de los mejores. Para ser perfectamente honesto, realmente no fue una gran pérdida. Aún así, era el principio del asunto. Los trenes pertenecían a Yuki no Kuni y, lo que es más importante, a Doto. No podía soportar que nadie le robara, incluso si el objeto en cuestión estaba desactualizado y muy probablemente en muy mal estado. Trozo de chatarra o no, Doto obtendría una amplia compensación por cualquier cosa que dejara a Yuki. Trata de tener algo del Yuki Shinobi no. Se detuvo en medio de su pensamiento. Escribe una factura por el motor, se la enviaremos a Nami. O pueden ayudar a localizar y devolver el motor que pasó por sus puertos o pueden pagar por mantenerlo. No tiene sentido desperdiciar nuestros propios recursos en el asunto. Ah, muy bien, mi señor. Haré que se redacte una factura de inmediato. ¿Qué valor desea asignar al motor? Lo pensó por un segundo. ¿Cuánto valió? No, esa era la pregunta equivocada. ¿Cuánto podría pagar Nami? Eso es lo que realmente importaba aquí, especialmente porque Nami estaba muy bien. Como la capital mundial del transporte marítimo, había pocas cosas que no pudieran permitirse. 2 billones. Decidió con un movimiento perezoso de su mano. Eso debería hacer que busquen mi tren. ¿Y si eligen pagar en su lugar? Bueno, Doto en realidad preferiría eso. Señor. Ya me escuchaste. 2.000 millones, ni un yen menos. Por supuesto, Doto-sama. Te lo enviaré para que lo revises en breve. Mientras el sirviente se alejaba a toda prisa para ver que se hiciera la voluntad de su señor, Doto se relajó en su trono. Sí, esto saldría bien. Onami encontraría su tren para él, y la idea de poder comandar otro país tan fácilmente lo complacía inmensamente, o le darían su precio fijo para evitar la molestia. De cualquier manera, Doto ganó. Justo como a él le gustaba.
Así que este es el palacio de Yunokuni, ¿eh? Preguntó Naruto mientras cruzaba la entrada principal. Era sorprendentemente simple, considerando la solidez financiera del país turístico y la extravagancia que se ve en sus centros turísticos. Eso fue bastante refrescante, obviamente la familia real tenía buen gusto. O solían hacerlo, de todos modos. En realidad, no había preguntado qué había sido de ellos, pero difícilmente podía imaginar que Akishi y las serpientes hubieran decidido mantenerlos cerca cuando no se les había requerido específicamente. Sí, Naruto-sama. Akishi lo siguió ligeramente detrás de él, su cola escondida bajo el largo rastro de su túnica. Se parecían ligeramente a las túnicas de un Miko, pero obviamente habían sido modificadas para ocultar sus rasgos más obvios. Tenía que preguntarse cuál había sido la explicación para eso, tal vez sus seguidores afirmaron que marcaba su estatus como suma sacerdotisa o algo así. Fuera lo que fuera, parecía estar funcionando para ella y eso era lo suficientemente bueno para él. El enje simple que estaba usando era ciertamente más fácil, eso lo sabía. Es mucho más modesto de lo que esperaba. El sonido de su túnica contra los pisos inmaculadamente limpios se detuvo de inmediato, lo único que le informó que ella había dejado de seguirlo. Mis disculpas. ¿Quieres que corrija eso? No, no. Lo prefiero así. Se detuvo para mirarla. Tsunami and the Wolves todavía están terminando las decoraciones para el palacio de Nami y se les estaba yendo de las manos antes de que me fuera. No sé por qué piensan que debe haber tantas cosas tiradas por todas partes, pero les hace feliz, así que los dejé. ¿Así que te gusta, simple? Si quieres. Yo mismo usaría simple, pero supongo que están lo suficientemente cerca. Un ceño tiró de sus labios. Pensándolo bien, probablemente no voy a vivir aquí más de lo que vivo en Nami, así que decóralo como quieras. Pero es tu palacio. Una de sus cejas se elevó. ¿Mío? Lo que sea que te haya dado esa idea. Este es el palacio del daimyo de Yunokuni, solo estoy pasando de visita. Oh. Había una parte de Akishi que se sintió bastante decepcionada al escuchar eso. Ella, por supuesto, esperaba que él se quedara con ellos aquí en el palacio ahora que lo habían adquirido, y el resto del país, así que escuchar que él no sería hecho le hizo preguntarse por qué no querría. Ya era de su agrado, por lo que había dicho, entonces, ¿tenía algo que ver con la empresa? A ella realmente no le gustaba insistir en ese pensamiento. Sin embargo, ¿tomarás una habitación de forma permanente, sí? Eso no era exactamente una residencia, pero se sentía mejor que él simplemente apareciendo y quedándose en una habitación de invitados cada vez que visitaba. Sería mejor tener algo reservado para ti para que podamos mantenerlo preparado y seguro para tus visitas. Ah, eso es si crees que sería lo mejor, por supuesto. Está bien. A este ritmo, iba a tener más residencias de las que podría usar. Solo muéstrame algo en la parte trasera del palacio, en algún lugar con poco tráfico, y lo usaré por el momento. Inmediatamente, Naruto-sama, por aquí. Ella comenzó a moverse de nuevo, tomando una posición frente a él por primera vez desde que habían llegado. Pero si no podemos encontrar algo adecuado aquí en el palacio, también tenemos la opción de la mansión desde la que los hijos de han estado trabajando durante nuestra estadía en Yunokuni. Puede resultar más privado, si eso es así. Una preocupación. Antes de que él pudiera responder, ella continuó. De hecho, tendré algo reservado allí también, por si acaso. Espera, ¿cómo se convirtieron en 2 nuevas habitaciones? También acababan de terminar ese puesto de avanzada en la costa norte. ¿Qué iba a hacer con todas estas habitaciones? No tenía sentido reservarlos para él cuando no tenía ninguna intención de quedarse en estos lugares. Sin embargo, en lugar de discutir ese punto, sus años de tratar con los lobos lo tenían simplemente rodando con eso. Descubrió que era más fácil dejarlos hacer lo que quisieran y si eso significaba reservar habitaciones para él o, como en la mayoría de los casos con los lobos, hacer cambios estructurales por razones que no podía comenzar a imaginar, entonces él tendría que aceptar el hecho de que tenía una habitación en casi todos los lugares a los que iba. No es como si estuviera haciendo ningún daño al final y fue mucho menos esfuerzo de su parte. Él no tiene que lidiar con eso, están felices de haber ayudado, y todos ganan. Tenía que preguntarse si Akishi se daba cuenta de cuánto ella y sus compañeros hijos de A eran similares a sus lobos, pero si no lo hubiera hecho, probablemente lo haría pronto. Después de todo, tenían trabajo que hacer, y eso significaba que Akishi estaba a punto de pasar mucho tiempo entre sus hijos. Con suerte, se llevarían bien porque tenía demasiado que hacer para pasar su tiempo asegurándose de que no se molestaran entre sí.
Sai miró fijamente la carta en sus manos. Sabía que era malo con el dinero, todos sabían que era malo con el dinero, pero estaba bastante seguro de que no era tan malo como para no recordar haber comprado algo por 2.000 millones de yenes. Eso seguramente no estaba en su presupuesto. Demonios, eso era muchas veces más que su presupuesto total y nunca antes lo había arruinado tanto. Una parte de él le recordó que había una primera vez para todo, pero hizo todo lo posible por ignorarlo mientras repasaba la carta y la factura que la acompañaba de Yuki no Kuni. ¿Los 2.000 millones eran para un tren? Estaba bastante seguro de que de hecho tenían un tren ahora, pero también estaba bastante seguro de que una de las serpientes de Orochimaru robó la maldita cosa. Entonces, ¿por qué demonios le estaban cobrando por ello? Y, lo que es más importante, ¿era este el tipo de cosas que debería llevarle a Mai como la mano derecha de Tsukuyomi o necesitaba ir a Orochimaru considerando que fueron las acciones del sabio serpiente las que lo llevaron a tener una factura tan escandalosa? Todavía no entendía completamente el sistema de Hanabi. Cuando su puerta se abrió sin siquiera tocar, Mai inicialmente asumió que era Orochimaru apareciendo de nuevo. En cambio, se sorprendió bastante al ver a su hermano entrar en su oficina con los papeles agarrados en una mano. ¿Cuánto gastaste esta vez? Ella bromeó. Sai en realidad no pudo gastar dinero, todo lo que hizo pasó por ella o Hanabi en estos días antes de que un solo yen saliera de sus cuentas. Aún así, a todos les gustaba burlarse de los presupuestos que presentaba y que nunca parecían estar bien, sin importar lo que hiciera Sai para tratar de equilibrar las cosas. Estaba bastante segura de que Tsukuyomi todavía pensaba que tenía algo que ver con un escritorio maldito, pero tenía miedo de ver si él realmente creía eso o si simplemente buscaba ciegamente una explicación. Tenía un mal presentimiento de que él realmente pensaba que el escritorio de Sai estaba maldito, pero no podía ser porque le habían robado el escritorio a Tsukuyomi después de que Anko, rompiera el habitual. Algunos de los lobos mencionaron que Anko tenía un segundo escritorio guardado en algún lugar que había traído de Kiri, pero nadie parecía capaz de encontrar la maldita cosa. Probablemente tampoco estaba en condiciones de usarlo para el trabajo real, pero trató de no pensar en las cosas que esa mujer podría haber hecho en el mueble que puede o no existir. Ese escritorio no era importante, el hecho es que el escritorio de Sai había sido usado como reemplazo y ella, Hanabi había pedido a Sai uno nuevo, así que no podía ser el escritorio el problema. Sin embargo, supuso que solo podría ser Sai quien estaba maldito. Eso no explicaría los problemas que Tsukuyomi tuvo con el presupuesto durante las vacaciones de Sai Diana, pero tal vez la maldición estaba sobre todo el trabajo de Sai, incluso si no era él quien lo hacía. No tenía una mejor explicación para ese extraño fenómeno. 2 billones. Su respuesta fue instantánea y completamente plana. Por una fracción de segundo, Mai pensó que en realidad podría estar hablando en serio. ¿Qué? 2 billones. Colocó los papeles en su escritorio y los deslizó hacia ella. O eso dice esta factura. La cosa es que no recuerdo haber comprado un tren de Yuki no Kuni. Tomando los papeles, Mai los hojeó rápidamente. Sí, Yuki no Kuni quería 2.000 millones por el tren que Orochimaru había adquirido de ellos. Se preguntó brevemente cómo diablos habían rastreado eso hasta Nami cuando sabía que Jugo había pasado de Yuki a Tetsu, entró en Tano Kuni y luego tomó un barco aquí. Sea como fuere, ahora tenía el placer de descubrir cómo lidiar con esto. Se sentía como el tipo de cosas que realmente debería llamar la atención de Naruto, pero él esperaba que ella se ocupara de las cosas cada vez más últimamente y tenía la sensación de que esto sería lo mismo, por lo que tomarse el tiempo para contactarlo probablemente sería solo ser un desperdicio. De acuerdo, podía usar el sello, pero eso también requería que él estuviera presente o que alguien lo fuera a buscar y realmente no quería interrumpir sus vacaciones por algo que probablemente consideraría trivial. Después de todo, ¿qué podría hacerles realmente Yuki no Kuni? Así es como probablemente lo vería, entonces, ¿cómo respondería? Mai lo consideró por un segundo y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro. Sai dio un paso atrás. Mai. Tengo una idea. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sai. En ese momento ella le recordaba dolorosamente a su señor Tsukuyomi y eso era algo muy, muy malo. Después de todo, normalmente era Mai quien dirigía el control de daños y evitaba que sus planes se salieran demasiado de control, pero si Mai era la que tenía el plan, ¿quién diablos la iba a controlar? Tsukuyomi probablemente la alentaría más, así que tendría que buscar en otra parte. Tal vez Ana o Hanabi podrían ayudar. No estaría de más intentar reclutarlos.
En todo caso, sería bueno tener más personas conscientes de lo que estaba pasando para cuando inevitablemente tuvieran que arreglar cualquier problema en el que se convirtiera. Pequeño, apartado, y actualmente sin ningún mueble excepto una cama y un escritorio. Naruto pensó que era perfecto para sus necesidades, considerando que realmente no lo necesitaba en primer lugar. Akishi no estaba del todo de acuerdo. Naruto-sama, suplicó. Sumo sacerdote, seguramente hay un mejor alojamiento que podemos encontrar para usted. Esto es apenas más que un armario. Bastante espacioso para un armario, comentó con cierta diversión. Con 4 metros de lado a lado, puede haber sido modesto, pero era más que suficiente para que la cama y el escritorio ocuparan el espacio sin que se sintiera demasiado apretado. De hecho, él personalmente pensó que era bastante acogedor. Creo que esto será más que suficiente. Sumo sacerdote, por favor, no hay forma de que esto sea suficiente para usted. Estos difícilmente se adaptarían a un sirviente y mucho menos a un invitado de honor o al elegido de A. Akishi, todavía había ese extraño eco sibilante cuando dijo su nombre, el que se estremeció por su espalda y pareció encender su alma, pero apenas podía concentrarse en eso cuando encontró la palma de su mano ahuecando suavemente su mejilla y asegurándola. Los ojos se movieron para mirar directamente a los suyos. Dije que esto estará bien. Confía en mí. Y ella lo hizo. No sabía por qué lo hacía, pero su propio ser parecía gritarle que podía confiar en este hombre. Tal vez era parte del vínculo que ahora compartían, sus almas unidas, aunque solo fuera superficialmente por su parte, o tal vez porque el Grana insistía tanto en que él fuera el sumo sacerdote que le aseguró a una parte de ella que él podía. Se podía confiar en él, pero de cualquier manera le resultó casi imposible dudar de sus palabras. Aún así, eso no significaba que no pudiera querer más para él. Sí, está bien, estuvo de acuerdo. Pero eres el sumo sacerdote de A, mereces algo más que bien. Él sonrió. Pero quiero más, Akishi. No. Exactamente, así que esto estará bien. Sí, sumo sacerdote. Él asintió, satisfecho con su nueva respuesta, y dejó que su mano se apartara de su mejilla para su gran decepción. Además, agregó Naruto. No estaré aquí por mucho tiempo. Tengo una cosa para que tus hermanos se encarguen como Yuno-kun y luego nos iremos a ocuparnos de algo en otra parte. ¿Te estás yendo? No podía disimular la decepción en su voz. ¿No me escuchaste? Nos iremos. Después de todo, no voy a hacer el trabajo de Asin mi convocatoria personal. A pesar de que ya sabía que ella era su invocación personal, desde que unió sus almas para poder servir como puente entre el Grana y su nuevo sumo sacerdote, todavía era la primera vez que lo escuchaba reconocer el hecho y un cálido hormigueo se instaló en su vientre. No sabía por qué, pero escuchar que ella era su llamada personal trajo consigo una gran satisfacción. Por supuesto, sumo sacerdote. Estaba segura de que estaba sonriendo, tal vez radiante era una descripción más adecuada, pero no se atrevía a que le importara y no estaba segura de poder educar sus rasgos si quisiera. ¿Qué necesitabas hacer? Envía una invitación a Amaterasu Mai para visitar a Yuno-Kuni como invitado de honor del daimyo. Manténlo en silencio, pero no en silencio, quiero que esto se filtre para que la gente piense que Yuno-Kuni está tratando de ganarse el favor de Nami-no-Kuni o de la Casa de los Lobos directamente. Cualquiera de los dos será suficiente, incluso podría difundir un rumor para cada uno, solo quiero que la gente piense que Yuno-Kuni está haciendo los primeros movimientos y prefiero que se centren en la aparición de Amaterasu para que pueda seguir mi trabajo, imperturbable. ¿Ella es una distracción? Hasta cierto punto. Prefiero que la atención esté en ella y sus interacciones con el daimyo en lugar de un Tsukuyomi desaparecido, pero lo importante es establecer una razón para la presencia de un lobo en Yuno-Kuni. Pensé que el plan era que los lobos no fueran conocidos en Yuno-Kuni. Nuestra influencia no debe ser conocida, el daimyo debe parecer una entidad separada con sus propios objetivos. Tendré que reservar tiempo para averiguar algunas formas en que sus acciones podrían ir en contra de los lobos sin causar ningún daño, solo para mantener subir las apariencias. Vas a tener muchos problemas para hacer que la gente piense que no controlas el país. ¿No sería más fácil tomar el control? ¿Alguien va a desafiar eso? Probablemente no, y tal vez estoy complicando demasiado las cosas, admitió. Pero hay dos razones para mantener nuestra influencia en secreto por ahora. Primero, en caso de que necesitemos un lugar donde escondernos, podemos tener una pelea pública con Yuno-Kuni, lo que significará que nadie nos buscará aquí. Y segundo, para que yo estoy haciendo algo diferente.
Ya nos hicimos cargo de Nami y convertimos a Kirigakure en polvo con una fuerza abrumadora, no quiero que esa sea la única forma en que los lobos hacen las cosas. El primero tenía algo de sentido, pero esa segunda razón, ¿pero no son esos los lobos, sumo sacerdote? ¿Una fuerza abrumadora de despiadados shinobi leales solo a ti? ¿No son tan viejos como para que no se les puedan enseñar algunos trucos nuevos? Aquí sí. Él le lanzó otra sonrisa. Pero sí, eso es probablemente lo que preferirían. Sigo pensando que sería bueno ampliar un poco sus horizontes. No siempre podrán cargarse y matar todo a su paso. Las aldeas mayores, por ejemplo, simplemente tienen demasiada gente para eso. Sus métodos actuales pueden funcionar en pueblos y países más pequeños, pero no quiero que se queden atascados pensando que esa es la única forma de abordar los problemas. Aki sí consideró eso por un momento y llegó a su propia conclusión. Solo quieres ver si puedes sacar algo sutil sin tener que recurrir a la violencia antes de que tu plan tenga éxito, ¿no? Tal vez. Todo lo demás que había hecho parecía convertirse en sus lobos, atacando todo a la vista hasta lograr cualquier objetivo que hubiera tenido. Era realmente mucho pedir que sus planes salieran adelante sin convertirse en los lobos destrozando a sus enemigos. ¿Por qué sus planes no podían ser agradables y limpios? Más importante aún, ¿por qué no podían mantenerse lo más seguros posible para sus lobos? Eso es lo que realmente quería. Era una pena que el universo tendiera a estar en desacuerdo con él en ese punto. Mai tuvo que admitir que estaba impresionada. Los agentes de Naruto, a quienes aún no conocía, habían establecido con éxito el control del Palacio Real de Yunokuni. Supuestamente tenían control sobre la totalidad de Yunokuni, pero ella adoptaría una política de esperar y ver para eso. Hasta que tuviera acceso a los recursos de Yunokuni o pudiera utilizar el país en algún otro plan para beneficiar a los lobos, no se sabía cuánta influencia o control tenían realmente estos agentes. Naruto los había llamado dioses, o algo por el estilo, y aunque no creía que él mentiría sobre eso, tampoco estaba segura de qué diablos quería decir realmente. Hinata era una diosa para los Iga, ¿era algo similar o completamente diferente? Conocer a Naruto como lo hacía con su dinero dependía en gran medida de algún tipo de ser espiritual, pero, de nuevo, ella realmente no sabía de qué estaba hablando, porque se había ido cuando hizo uso de ellos. Esto debería servir como una oportunidad para que ella se pusiera en contacto con ellos, al menos, porque si alguien iba a estar aquí en el Palacio Yunokuni, serían aquellos que tomarían el control en nombre de Naruto. A menos que ya los hubiera enviado para que se ocuparan de otra cosa, lo cual era muy probable teniendo en cuenta lo rápido que podía saltar entre planes y proyectos. Por otra parte, eso habría requerido transferir el control a alguien y dudaba mucho que él mismo hubiera asumido el control directo. No con la forma en que parecía estar distanciándose de controlar a cualquiera de los otros grupos sobre los que tenía influencia. No estaba segura de si él estaba tratando de ser sutil al respecto y evitar que nadie se diera cuenta, pero seguramente había reconocido el hecho de que estaba pasando la mayor parte de la responsabilidad y el control a otros. Lo que no sabía era cuáles eran sus planes con eso o por qué pensaría que era una buena idea. Además del hecho de que estaba involucrado en demasiadas cosas para supervisarlas todas personalmente, por supuesto. Ese fue el razonamiento más obvio, algo que inmediatamente condujo al hecho de que evitar estar atado a un proyecto específico le permitió revolotear entre ellos según fuera necesario para asegurarse de que todo funcionara sin problemas. Ese era más su estilo, asumiendo cualquier problema que surgiese por sí mismo. Asegurarse de que siempre pudiera dejar lo que estaba haciendo para ocuparse de un problema más grande era exactamente el tipo de cosa que intentaría establecer. Desafortunadamente, aunque esa parecía ser la explicación más probable, tenía el mal presentimiento de que no era el verdadero razonamiento detrás de sus acciones. Al menos, no era toda la razón. Que no pudiera pensar en sus otros motivos potenciales le dio una sensación extremadamente incómoda porque sabía que tenía que haber algo que no estaba viendo. Con Naruto siempre había algo que parecía deslizarse de su visión. Él era bueno en eso y ella no estaba del todo segura de que lo hiciera completamente a propósito. Entonces, si él mismo no había asumido el control, tenía que haberlo dejado con ese diosito suyo o tenía a alguien más para tomar las riendas. A menos que él tuviera la intención de que fuera ella, lo que ella dudaba mucho porque ya tenía demasiado en su plato y él lo sabía muy bien, o había otros a los que podría haberle pasado las cosas, ella podría esperar conocer a esos agentes suyos. Al considerarlo, se dio cuenta de que había partido con un puñado de lobos y shinobi que se había apropiado de Orochimaru.
Era completamente posible para él entregar el control de Yuno Kuni a otra persona y enviar, como los llamó, hijos de a sus agentes a hacer otra cosa. Realmente esperaba que ese no fuera el caso. No solo significaba que no tendría la oportunidad de ver a quien estaba utilizando. No eran lobos, así que quién sabía cuán confiables eran realmente. Preferiría conocerlos en caso de que algo saliera mal y tuviera que enviarles a los lobos por alguna razón, pero eso significaría que Naruto ya estaba tramando otra cosa. Como acababa de apoderarse de otro país, supuestamente, verían cómo funcionaba eso en la práctica. Ella desconfiaba con razón de qué más podría haber planeado. Realmente, ella siempre estaba preocupada por lo que Naruto podría estar haciendo cuando estaba fuera de su vista. Ese hombre era un imán para los problemas sin que él saliera a buscarlos. Su cabello iba a estar gris a los 20 por su culpa, simplemente lo sabía. Amaterasu-sama. Un sirviente del palacio la saludó a ella y a los lobos que la acompañaban en las grandes puertas del palacio bajo la atenta mirada de la guardia samurái. Fusomada-sama está muy complacido de que hayas aceptado su invitación y te da la bienvenida a Yuno Kuni. Por favor, sígueme. Hicieron una reverencia casi completamente paralela al suelo y giraron para guiarlos al interior del palacio sin volver a mirar a sus invitados. Ese fue probablemente el indicador más grande de que Naruto al menos estaba tramando algo más aquí en Yuno Kuni si no estaba trabajando en algo en otro lugar, el hecho de que la estaban llamando por ese nombre. Nadie fuera de los lobos conocía a Amaterasu excepto su invitación de la familia real de Yuno Kuni. Fusomada se recordó a sí misma. Iba a tener que recordar que durante su visita había usado ese nombre específicamente. Eso fue lo que le indicó que era Naruto en primer lugar, pero el hecho de que aquellos en el palacio lo usaran significaba que Naruto también lo había hecho a propósito por razones que solo él y, tal vez, quien quiera que haya estado compartiendo su cama recientemente. Así que probablemente Anko y Kazuri. Lo más probable es que les dijera a esos dos lo que estaba haciendo y, si no lo hizo, es posible que hayan podido armarlo por el tiempo que pasaron a su alrededor. Estaba un poco celosa de ellos, por eso, extrañaba los días en los que ella, Naruto y Sai estaban juntos planeando y trabajando la mayor parte del día. Se sentía como si hubiera pasado toda una vida en este momento, era difícil creer que no habían pasado ni 2 años desde entonces. Superando la nostalgia, Mai pensó que tal vez tendría que rastrear a una de las mujeres mientras estaba aquí para ver qué podía hacerles pasar. Podría equiparla mejor para lidiar con cualquier lío en el que Naruto inevitablemente terminara encontrándose. Porque si había algo que nunca cambiaba eran los problemas para encontrar a Naruto. Era casi encantador. Casi. Principalmente porque ella era la que normalmente tenía que lidiar con eso. Sea el que per. El que ata. Capítulo 163, ve regreso a casa. Capítulo 163, ve regreso a casa. Comunicado de usuario 2022-08-27. Naruto estaba en una pequeña sala de estar cuando la condujeron hacia él, luciendo muy relajado recostado en un simple sofá gris con algún tipo de bebida afrutada en una mano. Podría haber sido su imaginación, pero podría haber jurado que podía oler la quemadura del alcohol desde su posición en la entrada. Después de todo, siempre eran las bebidas más sencillas las que contenían las cantidades más impías. Ni siquiera te darías cuenta hasta que te golpee en la cabeza con una silla. Amaterasu-sama, le dedicó una sonrisa. Muy amable de tu parte unirte a nosotros. Su cabello pudo haber sido completamente negro, y poseía un brillo encantador, pero sus ojos seguían tan morados y penetrantes como siempre. Realmente no era un gran disfraz, pero en este momento probablemente había estado aquí por una semana o 2, así que no sabía de cuántas maneras había cambiado sus rasgos en ese tiempo. Cada vez que se movía entre habitaciones era su posición de Mai. Probablemente le divirtió confundir a los trabajadores del palacio y eso era mejor que huir para causar el caos en otro país. Bueno, difícilmente podría rechazar una invitación de Fusomada Dono para quedarme aquí en el palacio. El hecho de que envió la invitación a Amaterasu ciertamente llamó mi atención y mi curiosidad. Pensé que sí. ¿Cómo encontraste a nuestro querido daimyo? Muy complaciente, aunque habla más suave de lo que esperaba. Naruto asintió en acuerdo. Sí, las serpientes también se sorprendieron mucho al descubrir eso. Aruge terminó siendo la que tomó su lugar porque ya estaba más cerca de su comportamiento. Realmente, creo que terminó siendo una buena combinación. En realidad, Mai no tuvo problemas para creer que el daimyo con el que había estado hablando era en realidad una mujer, aunque no tenía forma de saber cómo se comparaba con el daimyo real, ya que nunca antes había conocido al hombre.
Pero si todos aquí en el lugar fueron engañados, supuso que tenía que estar lo suficientemente cerca. Parecía bastante femenino. Al igual que Naruto, en realidad, pero se las arregló para abstenerse de comentar ese hecho. Apenas. Naruto se encogió de hombros y apuró lo último de su bebida. Entiendo que Orochimaru se tomó ligeras libertades con el cuerpo cuando supo que hijo de A los ocuparía. Sorprendentemente considerado de su parte considerando que no tenía la obligación de hacerlo. ¿Libertades? ¿Orochimaru? Eso no era sorprendente en absoluto, pero ¿hasta dónde había llegado el sabio serpiente? ¿El daimyo es realmente una mujer ahora? ¿No le extrañaría que el hombre creara un cuerpo femenino lo suficientemente similar al daimyo para pasar por ellos si estuviera tratando de adaptar la forma a una agente femenina, y ni siquiera había mencionado el hecho de que, en lugar de simplemente tomando sus lugares, sonaba como si estuvieran transfiriendo agentes alternativos de Naruto entre cuerpos, pero eso también aumentaría el riesgo de que se descubriera el engaño. No, en absoluto. Naruto hizo una pausa por un segundo. Simplemente no es un hombre, tampoco. Oh. Eso fue interesante. ¿Cómo es eso? Mai logró contenerse. Pensándolo bien, no quería saber exactamente cómo funcionaba eso ni ninguno de los detalles. Se ceñiría al hecho de que no tenía genitales masculinos y lo dejaría así. Sabiendo exactamente a dónde se habían ido sus pensamientos, Naruto le dedicó una sonrisa pálida. Sí, es mejor no insistir demasiado en las cosas cuando se trata de Orochimaru. No sé cómo se supone que la mitad de las funciones biológicas habituales funcionan con las cosas que se le ocurren y realmente espero no hacerlo nunca. Ella estaba de acuerdo allí. Entonces, aparte de los cambios de Orochimaru, quizás te gustaría explicar por qué me invitaron a la capital de Yunokuni cuando ya estás aquí. Casi haces que suene como si no quisieras verme, Mai. Vas a romper mi pobre y frágil corazón. Mai puso los ojos en blanco. Sí, su frágil corazón. Tenía suficiente apoyo en este punto, y suficientes personas que se aferraban a partes de su corazón, que ella estaba segura de que podría superar cualquier angustia que se le presentara. Románticamente, al menos. Cuando se trataba de sus wolves, era un juego de pelota completamente diferente. Esperaba golpear tu ego, pero supongo que tu corazón tendrá que hacerlo. ¡Ay! Se frotó el pecho. Bueno, supongo que probablemente me lo merecía. Estás aquí por dos razones, principalmente, para sacar a la luz a Amaterasu como líder de los lobos y para iniciar lazos entre Nami no Kuni y Yunokuni. Eso no anula el punto de que seamos desconocidos mientras nos hacemos cargo de Yunokuni. Pensé que el plan era que no hubiera ninguna asociación para que pudiéramos esconder a los lobos aquí si fuera necesario. Si tenemos una pelea pública con Yunokuni, ¿quién va a buscar lobos aquí? Era su contador. Del mismo modo que ya nadie nos busca en Konoha a pesar de que tenemos fácil acceso en tren. ¿Esperarlo? ¿Tren? Ella preguntó, y él parpadeó cuando una comprensión repentina apareció en su expresión. Oh, olvidé mencionar eso, ¿no? Orochimaru me consiguió un tren y le pedí a Ganju que construyera una vía a Konoha. Una breve pausa. Bueno, primero lo construyó en nuestro puesto de avanzada aquí en Yunokuni, pero luego le pedí que se dirigiera a nuestro antiguo complejo en Konoha. ¿Tienes un tren que puede correr entre Konoha, Nami y Yunokuni? Correcto. ¿Y no pensaste en informarme sobre eso? Se me olvidó. Orochimaru me trajo el tren y luego solté a Ganju. Ni siquiera me había dado cuenta de que había llegado a Konoha hasta que recibí una carta de Danz preguntándome por qué había una estación de tren debajo de su nueva base. Se encontró teniendo que detenerse en medio de sus pensamientos mientras levantaba una mano para masajear el puente de su nariz. No debería sorprenderme en este momento, murmuró Mai. Realmente no debería, y sin embargo lo estoy. Naruto emitió un murmullo de acuerdo. Sé lo que está pasando y todavía me sorprendo. Ella le lanzó una mirada acalorada por ese comentario. Eso se debe a que no puedes hacer un seguimiento de todas las cosas que están sucediendo y olvidar por completo lo que haces que haga la gente. Esto es cierto. ¿Sabes qué? Olvídalo. Hay un tren. Me aseguraré de aumentar la seguridad donde lleguen a nuestras bases en caso de que Konoha finalmente encuentre Root y la estación ahora bajo su nuevo complejo. ¿Cuál fue la razón por la que estoy aquí que tú no lo he mencionado explícitamente? Ella cortó a través de la locura que lo seguía y directamente a la parte importante porque con Naruto tendía a ser lo que él no decía lo que más le preocupaba. Afortunadamente, tendía a insinuar el hecho de que no estaba compartiendo todo para que supieras dónde buscar más información.
O tal vez esa era solo la larga familiaridad de Mai con el joven que le permitía vislumbrar su mente. Lo cual, considerando que actualmente estaba lleno de Dios sabía cuántas personas, probablemente debería darle un poco de holgura. Si antes tenía problemas para hacer un seguimiento de las cosas, no podía imaginar cómo mantenía las cosas en orden ahora que, literalmente tenía a otras personas en su cabeza en un momento dado. No sabía cómo lo hizo, el solo pensamiento ya era suficiente para darle dolor de cabeza a Mai y no podía imaginar qué tan fuerte sería ese dolor de cabeza si en realidad estuviera tratando con otros en el único lugar donde realmente podía garantizar su privacidad. También estaba el hecho de que eran personas como Anko en su cabeza y nada en contra de la mujer, ella era casi tan aficionada a Tokujo como Naruto, pero eso solo era mucho para manejar cuando solo estaba en el plano físico. ¿También tienes que lidiar con ella en tu cabeza? Mai perdería la maldita cabeza. Me imagino que si la gente es sorprendida por un repentino Amaterasu liderando a los lobos y haciendo incursiones con Juno Kuni, captará su atención por un tiempo y no me lo permitirá. La sospecha aumentó instantáneamente, Mai entrecerró los ojos al joven relajado. ¿Y qué, exactamente, estás planeando, Naruto? Él la despidió. Oh, esto y aquello. Solo tengo algo de trabajo que hacer como sumo sacerdote de A. Eso no fue nada tranquilizador. ¿Y qué tipo de trabajo sería ese? Realmente dudaba que él fuera de puerta en puerta difundiendo la palabra de A, quien diablos fuera, de una manera pacífica. En todo caso, esperaba algo más parecido a una cruzada. Era más su estilo y los Wolves estarían absolutamente encantados, incluso más razones para que lo hiciera. No te preocupes. Dio otro movimiento perezoso de su mano como para descartar esas preocupaciones físicamente. No involucra a la gente. Un latido. Principalmente. No se supone que involucre a la gente, pero, se encogió de hombros otra vez muy inseguro. Ya sabes cómo es. La gente no puede evitar entrometerse en cosas que no son de su incumbencia. Naruto, no te preocupes por eso, Mai. Él le dedicó una sonrisa que la hizo olvidar momentáneamente el problema mientras un calor se acumulaba en su vientre y su corazón se aceleraba. Estaré bien y tú estarás supervisando a los lobos, solo desde la comodidad de un palacio donde eres un invitado de honor y cualquier cosa de los lobos tiene que pasar primero por Hanabi. Eso sonó muy bien, pero Mai se apresuró a volver a concentrarse en las cosas importantes. Voy a preocuparme por eso, Naruto, especialmente cuando estás evitando la pregunta. Tendré a Kazuri y a Kishi conmigo. Estaré perfectamente a salvo, supervisado, y las posibilidades de iniciar cualquier tipo de conflicto global son bajas incluso para mí. Pero, ¿dónde estarás y qué harás? De nuevo, no te preocupes por eso, Mai. Solo necesitas preocuparte por la casa de los lobos. Estás demasiado ocupada para cuidarme y si te dijera que te preocuparías por eso mientras no estoy. Y ella no lo sabía pero al mismo tiempo, me voy a preocupar por no saber. Bueno, sí, pero entonces no puedes enviar lobos para controlarme. Él le dirigió una mirada mordaz y ella sintió un tinte rosado extenderse por sus mejillas. Ella era responsable de hacer eso y ambos lo sabían. Confía en mí, Mai. Todo lo que debo cuidar estará bien y sé que nuestros hijos estarán bien porque estarán en manos de Amaterasu. Ella no permitirá que les pase nada malo. Maldito sea ese hombre, sabía cuánto la afectaba llamar a los lobos sus hijos. El brillo en sus ojos le dijo que él también sabía que acababa de ganar, lo que era casi lo suficientemente frustrante como para que ella siguiera adelante de todos modos por puro despecho. Casi, pero no del todo. Él también lo sabía. Solo ten cuidado. Ella suplicó, admitiendo el hecho de que no iba a sacar nada más de él. Y no les traigas más problemas a los lobos. Por supuesto, ella lo interrumpió con una mirada mordaz. Y eso no significa que puedas separarte de los lobos y asumir cualquier problema que causes como una entidad separada. Sigues siendo el señor de la casa de los lobos, incluso si estás haciendo cosas para esto. A tuyo. No soñaría con eso. Murmuró. Su mirada le dijo que estaba recordando muy claramente lo que había hecho cuando se trataba de asuntos del clan Uzumaki, pero lo dejó así. Lo consideró bastante afortunado, porque si hablaban mucho más de esto, era probable que se le escapara algo a su lobo favorito y no había manera en el infierno de que ella lo dejara escapar para enfrentarse a los demonios. No había señales de él en Anaime, lo cual, aunque extraño, no era del todo inesperado.
Si él hubiera estado allí, había una buena posibilidad de que quien sea que Asuma lo estuviera vigilando, porque con lo mucho que parecía estresarse por los lobos y lo que podrían estar haciendo, Asuma tenía que tener a alguien cerca, habría transmitido que volver a Konoha y al equipo de Yugao no habría sido necesario en primer lugar. Sabían que él no estaría aquí cuando partieron, a menos que quien quiera que Asuma tuviera aquí estuviera haciendo un muy mal trabajo, pero tampoco había ningún otro lugar por donde empezar. Se sabía que Tsukuyomi, Naruto, habitaba en dos lugares, Konoha y Anaime. Si estuviera en otro lugar, probablemente no se enterarían hasta que hubiera terminado lo que sea que estaba haciendo. Ese habría sido el caso de Kiri también, si no lo hubiera hecho, no, es mejor no insistir en eso durante una tarea. Ella lo pensó lo suficiente en su propio tiempo tal como era. Por dónde empezaban no importaba, lo que importaba era hacia dónde deberían dirigirse a continuación. El problema allí era doble. Primero, era muy difícil recopilar información sin pasar tiempo en la ciudad. Teniendo en cuenta el hecho de que el equipo de Yugao y los lobos habían estado en bandos opuestos la última vez que se conocieron y la suya propia dañó, y eso lo decía a la ligera, la relación con su amado daimyo. Cada segundo en la ciudad era otra oportunidad de ser reconocido y tener a los lobos en armas. Realmente querían evitar eso, pero obtener información de la población mientras permanecían fuera de la vista de los lobos no era nada fácil cuando patrullaban las calles y la gente de Namime apenas se daba cuenta cuando su daimyo estaba en residencia. Era un poco triste, en realidad, pero mantenerse alejado de su país parecía el tipo de cosa que Naruto podría hacer. Después de todo, no eran sus lobos y ella sabía muy bien lo que pasaba cuando él se permitía acercarse a personas fuera de su manada. En segundo lugar, nadie parecía hablar realmente de los lobos. Hubo algunas quejas de ancianos en los rincones de bares lúgubres y la queja ocasional de un capitán sobre algo que no pasó la aduana, pero en su mayor parte los lobos se mantuvieron al margen de la conversación cotidiana. Ana, y Yugao estaba bastante seguro de que era su amiga Ana, fue elogiada generosamente por la prosperidad del país, pero incluso el comandante de los lobos, que residía aquí de forma permanente y trabajaba para los mismos fines solo, fue mencionado en relación con Ana. Logros, Yugao invertiría dinero en esfuerzos conjuntos entre los dos. Y si la gente no hablaba de los lobos, tampoco hablaba del señor de los lobos, Tsukuyomi. Lo que sea que hizo, que Yugao sospechó que la gente de Anaime también podría atribuirlo a Ana, se ocultó a la población o simplemente ignoraron su mano. Como a Naruto le gustaba mantener a sus lobos, lo más probable es que sus acciones nunca salieran de su palacio. Pero eso significaba que si se iba, nadie realmente había oído hablar de eso y no habría sido lo suficientemente importante como para que hablaran. Lo que significó una clara falta de pistas para Yugao y su equipo. ¿Aún nada? Yugao le preguntó a Souji mientras regresaba al campamento, deslizándose debajo de la lona que cubría el pequeño receso que actualmente llamaban hogar. Ni una maldita cosa. A menos que intentemos irrumpir en el palacio mismo, no hay nada que podamos averiguar de la gente de Nami. No tenía que señalar lo mala que sería esa idea. Los Wolves fueron entrenados por Anbu y tenían la ventaja de jugar en casa. Entrar era ciertamente posible, pero lograr entrar, encontrar lo que necesitaban y salir de nuevo sin ser descubiertos era tan poco probable que ni siquiera valía la pena calcular el riesgo y ser atrapado era absolutamente inaceptable para su misión y su tensa relación con Naruto. Descubrir dónde estaba es una cosa, irrumpir en su casa y tener que defenderse de sus hijos estaba en otro nivel. Escuchamos que Mai se dirigía a Yunokuni. Yoki le recordó al grupo presente. Todos sabemos lo cerca que estaba de Naruto, ¿podría encontrarse con él allí bajo el pretexto de unas vacaciones o un negocio de la casa? Souji y Yugao compartieron una mirada. Era una especie de exageración, pero en realidad no tenían nada más. También les resultaría más fácil rastrear Yunokuni en busca de señales de Naruto porque la relación entre Inokuni y Yunokuni era afortunadamente neutral y siempre podían fingir estar de permiso. Ciertamente era más prometedor que esperar que la gente de Anaime desarrollara un interés en los asuntos del daimyo que los había salvado de la opresión de Gato. Yugao solo estaba un poco enojada por su comportamiento desagradecido, principalmente porque se sentía como una hipócrita cuando lo hacía. Ella había dado por sentada su relación con Naruto y luego traicionó su confianza por completo cuando arremetió contra ellos. Difícilmente podía soportar el hecho de que su gente lo ignoraba. Al menos no estaban causando ningún daño. Podría ser. Yugao finalmente respondió. De cualquier manera, es probablemente la mejor pista que vamos a obtener.
Esto, hizo un gesto hacia su campamento. No nos está llevando a ninguna parte. Por supuesto, Naruto se las arreglaba para colarse en Konoha cada vez que quería, así que quién sabía si serían capaces de encontrarlo cuando podía estar en cualquier parte del mundo en ese momento. Asuma tuvo suerte de que los Anbu fueran asalariados porque no había forma de que permanecieran en lo que muy bien podría ser una misión imposible indefinidamente de otra manera. Si Naruto no quería que lo encontraran, había muchas posibilidades de que no lo hiciera. Mei-sama. Ao entró en su oficina rápidamente, su habitual ceño fruncido más profundo de lo normal. Nuestras tropas, ya lo he oído, Ao. Al igual que su consejero de confianza, los labios de Mei fruncieron el ceño ante la noticia. Kirigakure Shinobi, que se suponía que estaba estacionado en Kase no Kuni para mantener el control sobre el país en nombre de Ino Kuni, por alguna razón estaba de vuelta en Shin Kirigakure no Sato. También estaban gravemente heridos y les faltaba una buena parte de los números que ella había enviado originalmente. Le gustaría creer que eso se debía a que el resto estaba cumpliendo con su deber y permaneciendo en Kase no Kuni, Sunagakure, para ser específicos, pero sabía que la probabilidad de eso era escasa, basándose únicamente en el estado de aquellos que lograron regresar. A ella. Sí, Mei-sama, pero los he informado por ti y las noticias son preocupantes. Ella lo sabía. Pellizcando el puente de su nariz y soltando un suspiro resignado preguntó, ¿qué tan preocupante estamos hablando? Ninkai Taisen preocupante, Mei-sama. Sus ojos se abrieron de inmediato. Ao no era de bromas, si decía que existía la posibilidad de que estallara una guerra shinobi completa, entonces podría estar seguro de que las cosas se acercarían mucho al menos. Siempre existía la posibilidad de que las cosas se calmaran, pero eso dependía principalmente de las partes que provocaron el conflicto en primer lugar y de si podían obtener el apoyo de otros países. Joder. ¿Quién? Las fuerzas de Iwagakure nos atacaron en Kase no Kuni, se supone que tomaron el control total. Lo que significa que iban en contra de Ino Kuni. Ese era el tipo de rivalidad que no se desactivaría fácilmente. Con la noticia del Godaime Hokage sobre las fuerzas Iwa alrededor de Taki y Kusa, es evidente que esto es más que un puñado de escaramuzas y disputas territoriales. Tsuchi no Kuni se está comprometiendo con esto. Y lo que queda de Sunagakure seguramente los apoyará. Mei gimió. Esto no era bueno en absoluto. Como aliado de Konoha, se esperaba que también se unieran, pero ella ya había comprometido la mayoría de sus fuerzas con Suna e Iwa había causado pérdidas masivas. Sin fuerza financiera propia, tampoco podrían ayudar a Konoha de esa manera. A lo sumo, podrían proporcionar un refugio para los refugiados, pero incluso entonces los apoyarían usando lo que Konoha ya les había proporcionado. No era mucho, pero al menos era algo. Envié un mensaje a Konoha, asegúrese de que sepan que Iwa dividió sus fuerzas. Lo más probable es que se dirijan hacia el este a través de Kawa, no queremos que Ino Kuni sea tomado por sorpresa y atrapado entre los dos, y especialmente no queremos que lo hagan. Tener libre acceso a Kagayakumachi. En general, era de mala educación apuntar a un daimyo. Había una razón por la cual obtener los estigmas de Daimyo Slayer más o menos impedía que uno volviera a ser un shinobi legítimo nunca más, pero Iwa podría intentar mantener a toda la ciudad como rehén con propósitos estratégicos para mucho el mismo efecto. Eso les proporcionaría una ventaja inmediata sobre el aliado de Kiri que Mei simplemente no podía permitir. De inmediato, Mei-sama. Acababan de escapar de más de una década de sangrienta guerra civil que redujo a Kirigakure a escombros y ahora estaban a punto de ser arrastrados a lo que seguramente se convertiría en un conflicto mundial. Parece que no habrá descanso para la aldea oculta en la niebla. Era demasiado esperar que Konoha y Kumo pudieran dejar de lado su propia mala sangre y trabajar contra Iwa en esto. Sí, probablemente lo fue. Realmente, ella estaría feliz si se mantuvieran neutrales. Desafortunadamente, eso también podría haber sido pedir demasiado. Numa no Kuni. Katsuri expresó su confusión al resto del grupo. ¿De qué diablos tenemos que ocuparnos aquí, Tsukuyomi-sama? Hay algo aquí. Explicó Naruto. Ya le gustaría mucho que no fuera así. Eso es lo que nos trae, aquí. No podía decir que no entendía la renuencia de su gran capitán a estar aquí, tampoco, este lugar era húmedo y desagradable. Por supuesto, al ser un lugar al que nadie quería ir, era el lugar perfecto para esconder cosas que era mejor dejar tranquilas. ¿Así que estamos buscando algún tipo de artefacto? Ella preguntó. ¿Un templo para un dios opuesto? Realmente no sabía mucho sobre Ai sus serpientes y realmente no le importaba.
Sin embargo, su propio dios, Tsukuyomi, estaba trabajando con él, y eso significaba que ella estaría allí para apoyar a su señor. Naruto le lanzó una pequeña sonrisa, pero la ligera diversión en sus ojos solo parecía ser una distracción para los secretos que estaba guardando. Algo así, Katsuri. Algo como el artefacto o algo como el templo. No obtuvo una respuesta a eso y el leve ceño fruncido que tiró de sus labios pareció llamar la atención del tercer miembro de su grupo. Si Tsukuyomi-sama no te considera digno de saber más sobre nuestra tarea, deberías preocuparte más por mejorar que estar molesto porque no te lo dirá. Akishi habló. La mirada que le lanzó al sumo capitán no fue exactamente una mirada, pero estaba llena de desdén por el que se atrevía a cuestionar al sumo sacerdote de Ai. ¿Sabes por qué estamos aquí, serpiente? Fue el contraataque de Katsuri cuando se giró para encarar mejor a la Gyun. No necesito hacerlo. Akishi volvió a seguir a Naruto, con la cabeza en alto y todo el aire a su alrededor completamente desdeñoso. El sumo sacerdote tiene una tarea aquí, así que lo seguiré y lo apoyaré como es mi deber como su convocatoria personal. Lo que todavía significa que tú tampoco lo sabes, entonces eres indigno también. Por supuesto que soy digno, simplemente no tengo ninguna necesidad de cuestionar las acciones del sumo sacerdote. Bueno, ¿cómo se supone que vas a apoyarlo en una tarea cuando ni siquiera sabes qué es? Cuando él requiera algo de mí, me aseguraré de que se haga. Fue la respuesta del anciano. Entonces no eres un muy buen asistente, ¿verdad? ¿Pensarías que una convocatoria personal sería más proactiva para atender las necesidades del sumo sacerdote? Contraatacó Katsuri. Incluso cuando Mai era su asistente, ella todavía se ocupaba de las cosas antes de que se convirtieran en un problema para Tsukuyomi-sama. ¿Me estás diciendo que el quinto nacido de Ano puede alcanzar los estándares de una adolescente humana? Eso es casi lo suficiente para ganar mi piedad. Con el ceño fruncido a través del semblante impasible que había tratado de mantener, Akishi aceleró lo suficiente como para estar directamente al lado de su sumo sacerdote, su pecho presionando contra su hombro izquierdo. Tsukuyomi-sama, tal vez haya alguna idea que pueda brindarle para ayudarlo en esta tarea para Greata si lo desea compartir conmigo. Ella se apagó con su sugerencia. Naruto hizo una pausa y miró hacia atrás para encontrarse con sus ojos carmesí. Ten fe en mí, Akishi, sé cuál es mi tarea y qué debo hacer. Sé por supuesto, Tsukuyomi-sama. Incluso cuando ella se inclinó a modo de disculpa, él ya había reanudado su paseo por los pantanos de Numa no Kuni. Era una suerte que hubiera caminos sólidos de tierra apisonada a través del agua tranquila, lo que hacía que el viaje fuera mucho más placentero, incluso si probablemente tendrían que desviarse de ellos en algún punto para llegar al destino que no sentía la necesidad de compartir. Katsuri le lanzó a la serpiente una sonrisa victoriosa mientras pasaba junto a ella para seguir a su señor, complácida de que a la serpiente digna también se le hubiera negado una respuesta. Entonces, ¿qué fue eso de ser digno de Oran Akishi? Katsuri. Naruto llamó antes de que Akishi pudiera responder. Sí, Tsukuyomi-sama. Deja de burlarte de mi Akishi. La Gyun sintió un agradable escalofrío recorrer su espalda ante la elección de palabras del sumo sacerdote. Destellando una sonrisa a Katsuri, disfrutó el hecho de que ella era su convocatoria personal y no solo una de muchas como los lobos. Katsuri le devolvió el ceño, pero solo respondió a Naruto. Como desees, Tsukuyomi-sama. Bien. Akishi. Sí, sumo sacerdote. Deja de provocar a mi Katsuri. Tan pronto como escuchó eso, el espíritu del lobo se elevó y su ceño fruncido fue reemplazado por el triunfo. Akishi hizo un gran esfuerzo para mantener su rostro neutral y su tono incluso mientras respondía a sus órdenes. Por tu orden, sumo sacerdote. Bien, me alegro de que hayamos resuelto eso. Con su espalda aún vuelta, no vio la forma en que los dos se miraban el uno al otro menos de un minuto después, pero realmente no necesitaba verlo para saber qué estaban haciendo. Le doy otros 5 minutos hasta que estén de nuevo en la garganta del otro. Pensó malhumorado. ¿Cómo es que dos mujeres tan similares en propósito no logran llevarse bien para cumplirlo? Realmente, pensó que deberían haberse llevado muy bien. Simplemente no había esperado que los sentimientos de superioridad de Akishi encendieran de alguna manera una competitividad en Katsuri que el Akyun estaba feliz de igualar. Brevemente se preguntó si Anko habría sido una mejor opción para trabajar con Akyun, pero rápidamente lo descartó. ¿Habría sido peor debido a su odio restante hacia Orochimaru o habría sido peor porque habría estado demasiado ocupada tratando de meterse en las faldas de Akishi para concentrarse en la tarea en cuestión? Tal vez la próxima vez debería salir solo.
Es decir, si pudiera ocultar con éxito esa excursión de Mai. De ninguna manera ella lo dejaría vagar por el mundo sin ningún tipo de apoyo, y si lo intentaba terminaría con la mitad de una compañía de lobos siguiéndole el culo. Todavía se preguntaba por qué la gente pensaba que él era el que estaba a cargo. El agua ondulaba bajo sus pies secos cuando Naruto se agachó debajo de una rama para encontrar a su presa. Una cueva abierta en la ladera de la cordillera de Numa no Kuni como una herida que nunca había sanado. Sintió que Katsuri se detenía detrás de su hombro derecho y pudo escuchar la cola de Akishi impulsándola a través del agua hasta que estuvo a su izquierda. Había aprendido que caminar sobre el agua era un ejercicio difícil cuando uno no tenía pies, aunque no era menos impresionante que su torso permaneciera erguido y equilibrado mientras su cola estaba casi sumergida. El enfoque de Akishi estaba menos en su entorno y más en las finas faldas que intentaba mantener fuera del agua. ¿Por qué nos hemos detenido?, preguntó, levantando la vista de la tela en su cintura al sumo sacerdote que había estado siguiendo. Hemos llegado. Casi, Akishi. Naruto señaló hacia la cicatriz rocosa. Nuestra primera parada es allí. Con suerte, estará más seco por dentro, pero sabiendo cómo suelen ser las cosas, esperaría que se inunde. Katsuri escondió una sonrisa detrás de su mano, sabiendo muy bien cuánto la suerte de su señor parecía cambiar de imposiblemente buena a terriblemente mala. Bueno, al menos probablemente no habrá tantos errores. Ella ofreció una nota positiva. Habían dejado sola la serpenteante parte inferior de su cuerpo en su mayor parte, pero habían estado felices de ir por su torso humano. Como no sentía la necesidad de cubrirse en el mejor de los casos y no estaba dispuesta a cubrirse con la humedad de los pantanos, había sido la más expuesta del grupo. La atención que no se dedicó a permanecer erguido en el agua y seguir al sumo sacerdote se había destinado a ahuyentar enjambres de insectos obstinados. Una cueva, sin embargo, que era probable que tuviera murciélagos al menos y posiblemente también ranas o sapos, lo que significaba, con suerte, que se habían comido la mayoría de las molestias voladoras en las inmediaciones. Criaturas tontas, los tres, pero al menos tenían algún uso ahora que ella era una Haggyun. No creo que encontremos mucho de ningún animal en esas cuevas. Había un matiz de humor en su voz. Katsuri normalmente pensaba que eso habría sido por la obvia frustración de Akishi con los molestos insectos, pero algo le dijo que esto tenía más que ver con lo que fuera que estaba buscando dentro de la cueva. ¿En serio? Pensaría que algo se refugiaría dentro de una formación natural como esa, a menos que reciba visitantes humanos regularmente. ¿Estás interrogando al sumo sacerdote? Katsuri se apresuró a volver las palabras anteriores de Haggyun en su contra, pero la serpiente solo tuvo el tiempo suficiente para entrecerrar los ojos hacia el lobo antes de que Naruto interviniera. Chicas, sé que les gusta molestarse mutuamente, pero guárdenlo para cuando estemos en casa. Sí, sumo sacerdote. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. En cuanto a tu pregunta, Akishi, estoy bastante seguro de que ningún animal encontraría refugio en la presencia de un demonio. Alcanzando para descansar un dedo en la hoja atada a su espalda baja, el metal ennegrecido de la hoja maldita pareció zumbar en resonancia con el demonio que originalmente estaba destinado a herir. El diente de Mri finalmente había regresado a casa. Capítulo 164, ¿una ven? Comunicado de usuario 2022-09-05. Resultó que la cueva no estaba inundada en absoluto y, para alivio de Akishi, también había una clara falta de insectos. Por supuesto, eso no se derivaba de la presencia de ningún animal que comiera insectos porque, como había predicho Naruto, no había vida dentro de la herida de la montaña. También hacía mucho más fresco aquí que los pantanos húmedos que rodeaban la cordillera central de Numa no Kuni, pero desafortunadamente el ligero frío era todo menos agradable. Como una película de aceite helado, el aire aquí se pegaba a tu piel para drenar tu calor y robarte la poca sensación de limpieza que pudieras haber mantenido en tu viaje a través del pantano. Era claramente inquietante y Akishi realmente se encontró extrañando el aire cálido y lleno de insectos del mundo exterior al minuto de entrar a la cueva. Naruto no parecía afectado por eso en absoluto, o al menos no mostraba signos de estar afectado si lo estaba, mientras presionaba más sin mirar detrás de él, confiando en que Akishi y Katsuri lo seguirían. Katsuri, por otro lado, no pudo ocultar la forma en que se encorvó por un momento y se frotó la parte superior de los brazos. Si eso fue un intento inútil de calentarse o eliminar la sensación aceitosa que había impregnado su uniforme, Akishi no podía decirlo con certeza.
No estaba segura de si tenerlo empapado en la ropa de uno, suponiendo que, de hecho, tuviera una presencia física y no fuera solo una sensación provocada por su proximidad a este demonio que Naruto estaba buscando, era peor que sentirlo directamente en tu piel, pero ciertamente se compadeció de la mujer. A ella también le gustaría mucho darse un baño o, mejor, darse un chapuzón en unas termas. Se preguntó si tendrían la oportunidad mientras viajaban con Naruto y lamentó un poco no haber tomado más tiempo para disfrutarlos durante su estadía en Yunokuni. Al menos los estarían esperando cuando regresaran a casa, sin importar lo extraño que fuera para ella pensar en cualquier lugar al lado de su cueva sombreada en el monte Aoji como su hogar. Tal vez el mundo humano estaba creciendo en ella o tal vez, y más probablemente, estaba aceptando el hecho de que probablemente no regresaría a Goku durante la vida del sumo sacerdote. Aki sí tenía la sensación de que probablemente también superaría bastante la esperanza de vida natural esperada de los humanos normales, por lo que estaba en esto a largo plazo. Al menos, miró el lado positivo, ese tiempo se pasaría al lado del sumo sacerdote. Eso no fue tan malo en absoluto. El trío continuó adentrándose más en la caverna durante lo que pareció una hora y la sensación inquietante solo pareció crecer con cada paso. Para cuando Naruto los condujo a una gran caverna abierta, la sensación se había posado sobre los hombros de Aki y Katsuri como una manta de hierro. Aki. Naruto anunció, mirando hacia atrás a sus compañeros que intentaban ocultar la carga de la presencia maligna de la cueva. Su mirada se suavizó un poco, notando su lucha, pero su fe en ellos le permitió continuar con la tarea que le habían encomendado. Katsuri, necesito que tomes un puesto vigilando el camino de regreso. No sospecho que nadie se topará con nosotros aquí, pero no puedo permitirme ninguna interrupción, asegúrate de que no nos molesten. Ai, Tsukuyomi-sama. Se volvió hacia Aki mientras abría una variedad de frascos de un pergamino. Necesito un círculo ritual pintado sobre la totalidad de esta caverna. Hizo un gesto hacia el suelo ligeramente hundido en el centro de la sala natural. A diferencia de la cueva en la que estaba, esto obviamente lo hizo algo vivo y, según el nivel que tenía y el hecho de que formaba un círculo perfecto, obviamente poseían al menos un mínimo de inteligencia. ¿Usar mi sangre? ¿Confío en que será suficiente? ¿Sangre del sumo sacerdote? Por supuesto que sería suficiente, probablemente no había una sustancia más sagrada aquí en el mundo mortal en lo que respecta a la serpiente dorada del sol. Eso estuvo bien, porque este iba a ser un círculo muy grande y la cantidad de sangre que sería necesaria le daría más fuerza a... Bueno, lo que fuera que le habían dicho a Naruto que hiciera. Lo hará, sumo sacerdote. ¿Había un círculo ritual específico que necesitabas? Pareció considerarlo, o tal vez estaba hablando con el padre incluso cuando estaba en la oscuridad de la cueva, antes de poder dar una respuesta. Amanecer, proporcionó. Pero mirando al sur. Estamos invocando la luz en el destierro. Añadiremos las marcas de la quinta casa, también, para dar cuenta de tu ayuda en la creación del círculo. Por supuesto, sumo sacerdote. Me encargaré de que se haga. Tenía que estar hablando con el padre, entonces, porque de otra manera no habría oído hablar de esos elementos, ella nunca los había mencionado, y ciertamente no tenía la experiencia suficiente para saber cómo combinarlos. Sí le dijo que él estaba buscando librar este lugar de la presencia demoníaca, sin embargo, eso era obvio, pero era probable desde que le explicó que estaba aquí en primer lugar. Bueno, podría haber estado recuperando la fuente del sentimiento demoníaco en nombre de A, supuso, pero eso no se le había pasado por la cabeza antes y su necesidad de un círculo orientado al sur iba en contra de eso. A menos que solo estuvieran desterrando a un demonio que estaba conectado con algo que estaba recuperando, eso todavía era posible, aunque probablemente no lo supiera hasta que su negocio aquí estuviera completo. Incluso entonces, no había garantía de que alguna vez supiera exactamente lo que estaba pasando. Mientras se disponía a preparar el sello del amanecer para el círculo ritual del sumo sacerdote, decidió que al final no importaba mucho. Ella estaba aquí sirviendo al sumo sacerdote y obviamente él estaba haciendo el trabajo del Grana, todo estaba bien en el mundo. El Chagakure Genin miró aterrorizado al joven lobo, Wakamono Betsumei, según el supervisor, mientras se acercaban a la mesa. El resto de su equipo ya había pasado la primera ronda de los exámenes de Chunin de Kumogakure con la mayor facilidad, pero se veían normales, relativamente, al menos, mientras que Betsumei, bueno, el Genin tenía la máxima confianza en decir que era un hombre adulto. Incluso los supervisores parecían mirar al hombre con mucha sospecha, pero tenía el papeleo que decía que era parte del equipo Genin de Otogakure, así que lo permitieron.
Realmente deseaba que no lo hubieran hecho. Colocando su codo sobre la mesa, hizo todo lo posible por reprimir una mueca de dolor cuando el agarre de hierro de Betsumei rodeó su mano mucho más pequeña y no pudo evitar notar cuán ridículamente musculoso era ese brazo. No podía creer que su oportunidad de convertirse en Chunin estuviera a punto de terminar tan pronto en los exámenes. Los ojos negros que le devolvieron la mirada desde debajo de una máscara blanca sin rasgos no tenían nada más que concentración y determinación absolutas. ¿Por qué tenía que ser él quien se opusiera a este monstruo? Y, probablemente la pregunta más importante, ¿por qué en el polvo siempre amoroso la primera ronda fue una competencia de pulsos? Había algo gravemente mal con las aldeas ocultas más grandes. Katsuri había hecho muchas cosas que consideraba difíciles a lo largo de su vida. Centrada principalmente en su entrenamiento para el programa Root, también había sido un lobo durante años al servicio de Tsukuyomi y participó en su guerra contra Kirigakure. Bueno, los rebeldes que se habían convertido en Kirigakure, de todos modos, aunque el Kirigakure físico también había quedado atrapado en el fuego cruzado. Sin embargo, lo que le resultaba más difícil que cualquier otra cosa era permanecer concentrada en la salida de la cueva en lugar de mirar hacia atrás para ver qué estaba pasando. Una luz dorada parecía parpadear a su lado, rodeada de rojos profundos que proyectaban sombras malignas en el techo, y supo que, fuera lo que estaba pasando, su señor estaba en el centro de todo. Vil semilla de los malditos, hijo de Akanahare, tu presencia en este mundo tocado por la luz dorada de es una afrenta al Padre. Escúchame a mí y a mi voz, sabe que hablo con la autoridad del sol, y retrocede en tu vergüenza. Porque la luz reveladora te muestra solo tu miseria, una burla retorcida de las formas otorgadas a los hijos de Greata. La voz de Naruto llegó a sus oídos, tentándola de nuevo a alejarse de su deber para satisfacer la ardiente curiosidad que continuaba creciendo dentro de ella, pero logró mantenerse fuerte, apenas. La luz roja proyectada sobre el techo pareció retroceder, por alguna extraña razón, pensó que tenía que ser algún tipo de reflejo de la sangre de Naruto, pero eso era absurdo, mientras que el brillo dorado en su espalda solo aumentó en intensidad hasta que se encontró deseando cerrar los ojos cuando ni siquiera estaba mirando hacia su fuente. Por mis palabras, declaro prohibición. Por las leyes del sol, declaro prohibición. Por la voluntad del Gran Ma, declaro prohibición. 3 veces prohibido, Mri de Akanahare, no tienes ningún lugar dentro de la tierra que se calienta bajo la gracia de arde en su resplandor y vete, falso descendiente. La intensidad de la luz dorada aumentó aún más hasta que todo lo que Katsuri pudo ver fue un blanco cegador. Incluso su sombra se quemó lejos del suelo de la cueva, tal era el brillo, y el aire se vio perturbado por un chillido que hizo que la sangre goteara por sus oídos. Hizo todo lo posible por ignorar ambos y cuando el olor a pulpo quemado recibió su nariz, también lo ignoró. Chakra en sus pies le permitió permanecer de pie mientras toda la cueva temblaba, de hecho, estaba segura de que toda la montaña al menos temblaba, pero solo fue una suprema fuerza de voluntad que le permitió resistir la tentación de darse la vuelta. Ver lo que estaba pasando. Después de unos minutos que parecieron años cada uno, el chirrido dio paso al aire quieto y las luces ardientes se redujeron hasta que recuperó la visión. El olor ya no era reconocible como algo más que carbonilla, cualquier indicio de lo que había estado ardiendo exactamente fue arrastrado por un fuego que ella no había presenciado. Fue la voz de Naruto la que rompió el nuevo silencio y llevaba consigo tal aire de finalidad que supo que su tarea finalmente había terminado. Por la voluntad de así se ha hecho. Él murmuró. Katsuri lo miró y fue recibido por un enorme agujero en el centro de la cueva, del cual salía un espeso humo negro. No podía ver el fondo desde donde estaba parada y tenía la sensación de que tampoco habría podido verlo si hubiera estado de pie en el borde y mirando hacia abajo. Aquí sí estaba directamente detrás de él, la parte superior de su cuerpo se aferraba a su espalda como para protegerla de lo que sea que él había estado haciendo y su cola rodeaba sus pies para extenderse. Tal vez no fue tanto por protección como ella estaba tratando de proporcionar estabilidad al sumo sacerdote mientras trabajaba en lo que fuera que había sido. En realidad, lo más probable es que fuera un poco de ambos. Katsuri pondría dinero en eso. Akishi todavía estaba aferrado a su espalda cuando se alejó del agujero y se dirigió hacia Katsuri. El lobo era vagamente consciente de que la cola de la Gyun se apartaba para que pudiera caminar sin obstáculos porque la mayor parte de su atención estaba en Naruto mientras él estiraba la mano para descansar suavemente la palma de la mano en la empuñadura de su espada y la forma en que sonreía. Satisfacción después de un momento.
Solo unos minutos después, cuando el trío regresaba a la entrada de la cueva, Katsuri se dio cuenta de que el frío aceitoso había desaparecido por completo. De hecho, mientras la dura tierra que los rodeaba aún estaba oscura, se sentía cálida y reconfortante como una tarde de verano. A lo lejos, en el centro de un modesto palacio en Oni no Kuni, los ojos color lavanda se abrieron con desconcierto. Nunca antes la línea entre el sueño y la visión había parecido tan borrosa y casi no se atrevía a tener esperanzas. Kim cambió su peso a la otra cadera, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras golpeaba el pie con impaciencia. Todo su equipo había pasado, no es de extrañar, habían pasado la primera vez con Zaku en Konoha y esta vez no solo estaban mucho mejor entrenados, sino que tenían un compañero de equipo de nivel Huin. Técnicamente, para diversión de Dosu, Wakamono Betsumei, y no era solo un horrible nombre falso. Bueno, ella esperaba que fuera falso, no era en realidad un shinobi registrado. Él, como todos los lobos, en realidad era un civil. Un civil entrenado, pero aún así un civil. La totalidad de la Casa de los Lobos era una fuerza civil entrenada, ya que no estaban registrados como shinobi, y nunca lo habían estado, en ninguna aldea. La más cercana era en realidad su sensei actual, Mitarashi Anko, porque había sido Tokujo para Konoha. Ahora que lo pensaba, Anko también había mencionado a Slug Sanin y a su antiguo aprendiz, así que tal vez había varios shinobi registrados, o al menos registrados anteriormente, entre los lobos en estos días. En cualquier caso, Wakamono Betsumei no era uno de ellos. Dosu pensó que era la mejor broma que había escuchado y Kim tuvo que admitir que era un poco divertido saber que un civil probablemente podría enfrentarse a cualquiera de los supervisores en esta sala, pero eso realmente no ayudó a evitar su situación actual, el aburrimiento. Es posible que su equipo haya pasado bien, pero el primer examen todavía estaba en marcha, principalmente porque dos de los shinobi de Kumo habían estado atrapados en su pulso durante los últimos 20 minutos y ninguno se movía un milímetro. Estaban tan igualados que habría creído que aún no habían comenzado, por lo que parecía que iba a ser una batalla de desgaste en lugar de pura fuerza. Desafortunadamente, también parecían estar condicionados para la resistencia, por lo que esto podría continuar por un tiempo más. Sin embargo, fue extraño, y no solo la elección de Kumo para su primer examen, porque si bien Iwa a menudo evitaba enviar a Genin a los exámenes de Chunin cuando Konoha era el anfitrión, nunca había oído hablar de que faltaran a los exámenes organizados por nadie más, pero no había un solo Iwa Genin presente. Por el rabillo del ojo, vio que un hombre alto vestido con un licra codicioso entraba en la habitación y les hacía un gesto a un trío de Genin para que se unieran a él. Compartió una mirada con uno de los supervisores que se encogió de hombros e hizo algunas marcas en su portapapeles. Los ojos de Kim se entrecerraron cuando observó que el grupo se marchaba sin dejar demasiado claro dónde estaba su atención. Ese era el equipo de Konoha, lo supo tan pronto como vio el verde, pero ¿por qué demonios se iban cuando todo el equipo había pasado? Algo tenía que estar pasando ya, ella realmente no le gustaba no estar informada. ¿Sabes? Esto es realmente muy conveniente. Sai comentó mientras tomaba asiento en la mesa que se había creado en el jardín de la mente de Naruto, y no era algo que nunca hubiera esperado que pareciera normal, y cruzó los brazos detrás de la cabeza. Un segundo después, un ceño fruncido tiró de sus labios. Aunque tenía muchas ganas de ir corriendo a Yunokuni para ver el palacio en el que se está quedando Mai. Un resoplido de risa escapó de Ana mientras tomaba asiento 2 sillas por debajo del joven comandante. Solo querías una excusa para escapar de tu papeleo. ¿Escapar? No puedes escapar. Se burló antes de agregar en voz baja. Solo esperaba posponerlo un poco más. El oído de Inuzuka de Ana lo captó con bastante facilidad y ella le envió una sonrisa lobuna que no pudo decidir si era más depredadora o divertida. No creo que estaría dispuesto a hacer todo el camino hasta Yunokuni solo para tener que sentarme en una reunión. Keigo ofreció su propia opinión. Aunque poder ir a sus famosas aguas termales después casi hace que parezca que vale la pena. Al igual que Sai, el primer gran capitán había cruzado los brazos detrás de la cabeza, pero también había ido un paso más allá y tenía las botas sobre la mesa para poder recostarse mejor en su silla. No lo sé, reflexionó Kakashi desde detrás de su libro en el otro extremo de la mesa. Sería bueno tener la oportunidad de estirar las piernas. No me di cuenta de cuánto extrañaba el trabajo de campo hasta que me quedé atrapada en Konoha nuevamente. Siempre puedes entrenar a tu equipo, Kakashi. Fue la sugerencia de Shizune. Mientras ella le lanzaba una mirada mordaz, no se podía negar el toque de diversión en su voz.
Eso no solo te daría algo que hacer, sino que eventualmente llegarán a un punto en el que puedes llevarlos al campo para que puedas caminar. Parpadeando con su único ojo, Kakashi bajó su libro lo suficiente como para ver a Shizune sobre él. ¿Acabas de llamarme perro? Mikoto respondió antes de que Shizune pudiera hacerlo, dejándose caer en el asiento entre los dos, descuidadamente pero aún así logrando proyectar un sentido de gracia y elegancia que otros habían pasado toda su vida tratando de emular. Por supuesto que sí, ¿qué más podría ser Inouji? El ojo de Kakashi se entrecerró ante el último Uchiha. Cuando los Wolves usan eso con respeto, lo haces sonar como una especie de insulto. No lo aprecio mucho. ¿Oh? ¿Un insulto? Sin embargo, ¿podría tomarse de esa manera? Se llevó una mano a la boca como si estuviera absolutamente escandalizada por la sola idea, pero no ocultó del todo la sonrisa astuta que se extendió por sus labios. Ciertamente nada como un perro entre lobos porque has sido domesticado o quizás solo porque eres un perro viejo que ya no está en su mejor momento en comparación con los lobos jóvenes y capaces de la manada. ¿Exactamente cuánto tiempo le has dedicado a esas palabras, viejo cuervo? Deberías tener más que suficiente considerando que en realidad no haces nada por los lobos. ¿Nada para los lobos? Yo me ocupo de su señor, por supuesto, difícilmente puedo imaginar una tarea más honorable para emprender. Tú y casi todas las mujeres con las que se encuentra, Mikoto. Respondió secamente. No eres exactamente especial en ese sentido. Hizo una pausa por un segundo y disfrutó de la indignación que se había torcido en el rostro de la mujer. ¿Por qué estás aquí, de todos modos? No deberías estar, cuidando de su señor. Está ocupado atendiendo cosas y Mai sabía que yo estaba cerca, así que envió un mensajero para invitarme a unirme. Así que ni siquiera lo estás cuidando. Realmente eres bastante inútil, ¿no es así? No podías ser un espía y ahora no puedes ser un calentador de cama. Tal vez Tsunami te acepte como un sirviente del palacio, estoy seguro de que le vendría bien un par de manos extra. De hecho, podrías asumir sus deberes para que ella pueda seguir atendiendo las necesidades de Naruto. Oh, espera, ese es el papel que crees que tienes ahora. Ya sabes, el que ha estado haciendo desde que comenzó a administrar su palacio. Basta ya, los dos. Una carpeta grande golpeó sólidamente la parte posterior de la cabeza de Kakashi mientras Hanabi se acercaba a la mesa y tomaba asiento. Además, los roles que las personas tienen recaen en mí y en mi equipo. Decidiré qué usos tiene cada uno cuando se trata de servir a Tsukuyomi-sama. Creo que eso recae en Naruto. Kakashi comentó mientras estiraba la mano hacia atrás para frotar su herida más reciente. A menos que esperes que crea que tú dictas sus relaciones por alguna razón. Entonces, al menos sabríamos quién está detrás de los intentos de construirle un harén. ¿Intentos? Ana miró a Sai como si hubiera perdido la cabeza, algo copiado por Shizune. ¿Cómo diablos justificas llamarlo solo un intento? En todo caso, han tenido éxito, aunque tendría que decir que probablemente hayan excedido el mero éxito si ese fuera el objetivo. Bueno, hasta que Naruto comience a llamarlo harén, no es realmente un harén, ¿verdad? Un harén está establecido, es oficial. En este momento, solo tiene una variedad de amantes. Tal vez si usas esa definición, seguro. Shizune concedió solo en ese punto. Pero no creo que haya una mejor palabra para un gran grupo de amantes, especialmente cuando muchos de ellos viven bajo el mismo techo en este momento. ¿Una manada? Sai se encogió de hombros ante su sugerencia y Ana se inclinó sobre la mesa para abofetearlo. No somos gansos. Sai parpadeó y lentamente se giró hacia ella. ¿Somos? Preguntó. Tan pronto como salió de su boca, se dio cuenta de cómo podría sonar y obviamente tenía razón. Esa frase no solo había sugerido cosas que estaban pasando entre ella y el daimyo, que no las había. Por el momento, de todos modos, pero también logró captar la atención de todos en la mesa con la excepción de Kakashi y Mikoto, quienes todavía se miraban con furia. Lo dije en serio como mujeres, las mujeres no son gansos. Un grupo de nosotros no es una manada. Hanabi levantó una ceja en un movimiento tan casualmente elegante que Keigo se preguntó si se le había pedido que lo practicara como la antigua heredera Hyuga. Nadie dijo nada sobre mujeres, Anna. Estábamos hablando de un grupo de amantes. Sí, pero estábamos hablando específicamente de las amantes de Naruto, y esas son todas mujeres a menos que alguien sepa algo que yo no. Eso dependería de qué tan técnico quisieras ser. Una representación de Orochimaru se formó en el jardín y se tomó un segundo para observar a los que ya habían llegado.
Mis disculpas por la demora, tenía que asegurarme de que mi trabajo estuviera en un lugar donde pudiera detenerme para que no hubiera accidentes mientras estaba fuera. Eso era comprensible y apreciado, por lo que no iban a decir nada. También estaba el pequeño hecho de que era Orochimaru y estaba dedicado a Naruto o no, todavía era uno de los hombres del saco más infames de las naciones elementales, nadie lo perseguiría por no haber sido antes. Y, como sus palabras recordaron a los ocupantes de la mesa, también era uno de los amantes de Naruto. ¿Eso siquiera cuenta? Preguntó Ana, dirigiendo su atención a Shizune, quien solo pudo encogerse de hombros. ¿Cómo debería saberlo? Fue el primer amante de Naruto y es un hombre. Sai señaló. Un segundo después pareció pensar mejor su respuesta. Eres un hombre, ¿verdad? En este momento lo estoy, sí. Pero probablemente nunca haya sido uno de los amantes de Naruto mientras era un hombre, por lo que Naruto nunca ha tenido un amante que sea un hombre. Respondió Ana. ¿Pero se identifica como hombre o mujer en general? Keigo habló de nuevo. Si su forma física es fluida, ¿cómo se considera a sí mismo? Orochimaru pareció brevemente desconcertado. En realidad no había pensado en eso, solo pensé que sería el cuerpo en el que estaba actualmente. El plan es que esos sean cuerpos femeninos, en el futuro, pero todavía no he cambiado de cuerpo. ¿Ves? Se trata de su género físico, lo cual tiene sentido porque el acto de ser amantes es físico. Ana parecía engreída por su conclusión, pero fue principalmente porque la gente parecía haber olvidado su mala elección de palabras antes. Creo que estamos viendo esto de manera equivocada. Shizune tomó prestada su siguiente sugerencia en parte de los comentarios anteriores de Keigo y Kakashi. La identificación es buena y todo, pero como mencionó Kakashi, ¿no sería esto algo que Naruto debería decidir? Él es el que tiene relaciones físicas con Orochimaru, independientemente de la forma que pueda tener en ese momento. Entonces, ¿piensa en Orochimaru como un hombre o como mujer? ¿Vas a permitir que Naruto decida cuál es el género de Orochimaru? Eso realmente parece algo que solo Orochimaru puede decidir por sí mismo. Su objetivo ya se había alcanzado, pero en este punto Ana ya había establecido una posición y se mantendría firme hasta el final. Algo así como. Realmente, esto solo funcionaba si Orochimaru no se identificaba como un hombre, sino como se identificaba actualmente como su cuerpo, o eso decía, entonces en ese momento se alineaba con su argumento. O se alinearía en el futuro cuando cambiara de cuerpo. Ya estaba teniendo problemas para hacer un seguimiento de todo. Orochimaru compartió una mirada con Shizune antes de volverse hacia Ana al unísono. Absolutamente. Ese fue un punto justo, en realidad, la palabra de Naruto no era solo una ley, era prácticamente una escritura sagrada en lo que respecta a los lobos y Orochimaru había estado dispuesto a convertirse en una mujer para él en primer lugar. Espera, pensándolo bien, Ana no sabía si eso había sido parte del plan o solo una cuestión de tiempo cuando tomó un nuevo cuerpo para sí mismo. Del mismo modo, no sabía si él estaba eligiendo la forma femenina en el futuro porque Naruto lo prefería o porque Orochimaru había disfrutado más de ser mujer. Nuevamente, parte de ese disfrute muy bien podría haber sido debido a Naruto, que tomaría en cuenta sus preferencias, por lo que realmente era difícil decirlo de cualquier manera. Está bien, justo, Tsukuyomi Tou-sama obtiene lo que Tsukuyomi Tou-sama quiere, pero en ese caso, deberíamos preguntarle. Estoy seguro de que Karura puede llamar su atención para que podamos resolver esto. Hablando de eso, ¿dónde estaba ese mapache? Los dioses sabían que amaba la compañía aquí en el sello, por lo que era sorprendente que aún no hubiera aparecido. Naruto está ocupado haciendo algo en alguna parte. Mai no sonaba feliz cuando anunció eso y todos los presentes inmediatamente supieron por qué solo por esa oración. Así que no lo molestaremos y ya me he tomado la molestia de dejar a Karura e Isobu bajo la supervisión de Mito para que podamos tener esta reunión sin interrupción. Echando un vistazo a la mesa, asintió, satisfecha de que todos los que pretendía que estuvieran presentes ya habían llegado. Normalmente, también habría incluido a Anko y Katsuri, ya que tenían suficiente autoridad dentro de la Casa de los Lobos para ayudar a dirigirla, pero con Anko también, los dioses saben dónde hacen los dioses, saben lo que Mai pensó que era mejor dejarla a ella porque ella se las arregló para meterse en suficientes problemas sin distracciones adicionales. En cuanto a Katsuri, ese alto capitán estaba actualmente con Naruto y Mai quería que se concentrara en asegurarse de que él se mantuviera a salvo y fuera de problemas, o tan fuera de problemas como fuera posible para el joven daimyo.
También quería decidir cómo proceder sin el aporte de Naruto, porque eso parecía ser lo que él quería de ella en estos días, por razones en las que esperaba estar equivocada, por lo que tener a Katsuri como parte de la discusión significaba que era probable que volviera a él durante su viaje y si compartía su opinión sobre el asunto con Katsuri, ella estaba obligada a dársela a todos los demás. También podría decidir que necesitaba venir a manejar las cosas personalmente y, aunque eso lo traería de vuelta, y ella sabría lo que estaba haciendo, simplemente trabajaría en algo que no era tan crítico y saldría para terminar lo que sea. Estaba haciendo ahora, por lo que realmente no había ningún beneficio allí en lo que a ella se refería. Keigo levantó la mano, aún reclinado, y esperó la atención de Mai antes de hablar. ¿No debería estar Tsunami aquí también? Tsukuyomi-sama le dio el sello y ella dirige su palacio, cualquier cosa realmente importante también la afectará de alguna manera. Lo consideré, pero no creo que esto traiga ningún cambio para Nami no Kuni directamente. Podemos informarle sobre lo que se discutió aquí para que pueda tener alguna advertencia sobre las cosas que pueden suceder, pero no creo. Ella necesita ser parte de la reunión misma. Keigo simplemente se encogió de hombros y volvió a colocar su brazo en su posición de apoyo a su cuello. Claro, solo pensé en mencionarlo. ¿Alguien más tiene preocupaciones antes de que comience oficialmente la reunión? Orochimaru levantó la mano y ella asintió hacia él para hablar. Sí, tomará mucho tiempo. Encontré lo que creo que es un buen lugar para detenerme en algunos de mis proyectos, pero teniendo en cuenta que ya logré darle al Shinigami un cuerpo físico y escapó a las naciones elementales antes de que yo podría empezar a seguirle la pista. Se apagó antes de concluir. Bueno, estaba pensando que sería mejor ser un poco más cauteloso en el futuro, así que cuanto antes pueda volver a cuidarlos, mejor. El resto de los ocupantes de la mesa compartieron una mirada, no del todo seguros de haber escuchado lo que pensaban que habían hecho, pero también sabiendo que no debían dudar de nada de lo que Orochimaru afirmaba por lo extravagante que sonaba. Incluso Kakashi y Mikoto habían detenido su batalla de voluntades para ver si habían oído bien. ¿Le diste al Shinigami, el mismo Shinigami usado por el Yondaime Hokage para sellar el Kyuubi no Kitsune, un cuerpo físico y luego lo soltaste? Shizune no quería creerlo, pero también era exactamente el tipo de cosa que el infame Orochimaru terminaría haciendo, incluso si no sonaba como si fuera completamente a propósito. Tal vez por eso Naruto y Orochimaru se llevaban tan bien. Ella. Robaron uno de mis futuros cuerpos. Sin importar el hecho de que había estado planeando sacrificar ese cuerpo para poder continuar con sus experimentos, no había sido destinado al Shinigami. Rápidamente revisó el resto de su acusación y agregó, y no los dejé sueltos. Rompió la pared de mi almacén. ¿Y no trataste de detenerlo? ¿Qué? No, estaba más concentrado en el alma que logré convocar. Se suponía que era la que terminaría en mi cuerpo, realmente no esperaba que el Shinigami se encontrara dentro de él o que todavía estuviera en él. Cuando la volví a llamar. ¿Lo invocaste de nuevo? Ana estaba, con razón, preocupada. Bueno, sí, ¿de qué otra forma iba a sacrificar una amalgama sintética de almas para invocar el espíritu de alguna reliquia perdida hace mucho tiempo en un cuerpo de repuesto para mi investigación? Mai se pellizcó el puente de la nariz y soltó un suspiro de cansancio. Si bien esto es tan esclarecedor como preocupante, dejémoslo para después de la reunión. Los llamé a todos aquí para discutir los informes recientes de escaramuzas entre Iwa y Konoha en la frontera noroeste de Inokuni. Hanabi se lo había imaginado, pero la mayoría de la mesa solo estaba escuchando sobre el problema. Keigo, Shizune, Ana, Sai, Mikoto y Kakashi dirigieron su atención por completo a Amaterasu, la mano derecha de Tsukuyomi. Orochimaru, sin embargo, estaba concentrado en otros pensamientos. Se aseguraron de que todos los proyectos actuales estuvieran en espera por la tarde, ¿verdad? Sea el que per. El que ata capítulo 164 Entendimiento. Capítulo 164 Entendimiento Comunicado de usuario 2022-09-21 ¿Así que Iwa está haciendo movimientos? Preguntó Kakashi. Estaba bastante seguro de haber escuchado algo sobre eso en Konoha, pero en realidad no prestó suficiente atención para poder decirlo con certeza. Realmente, estaba demasiado ocupado enseñando a los operativos Anbu el camino de la cadera. Estaba seguro de que era más importante que cualquier cosa que Konoha estuviera tramando, pero si había un movimiento a escala global, entonces era probable que Inokuni y, a través de su alianza, Nami no Kuni, se involucraran en las cosas en poco tiempo.
Se las arreglaron para destruir una buena parte de la ya limitada agricultura de Inokuni antes de que las fuerzas samurái pudieran enfrentarse a los Iwa Shinobi. Según los últimos informes que hemos recibido de Ibiki, las fuerzas de Konoha lideradas por Shirano y Genma han logrado empujar a las tropas de Iwa de vuelta a los países vecinos, pero se mantienen firmes en Kusaitaki. Fue el resumen de Mai de la situación actual. ¿Tienen a Takigakure? Teniendo en cuenta su alianza con Konoha, mudarse a Taki ya era un acto de guerra incluso si ignorabas sus acciones dentro de Inokuni. Ana estaba un poco sorprendida de que Konoha no estuviera ya declarando la guerra, pero tal vez dudaban en iniciar el próximo Ninkai Taisen, lo cual era comprensible. No, Mai frunció el ceño. Pero lo han aislado de la capital cerca de la frontera. Lo tienen como rehén y Taki mismo está rodeado por Iwa Shinobi. Si intentan luchar para salir, expondrán el pueblo y no están dispuestos a arriesgarse. Básicamente, ya han sido eliminados de la guerra a menos que Konoha pueda empujarlos. Parece que una guerra es inevitable, entonces. ¿Hay alguna razón por la que Konoha se está retrasando? Preguntó Shizune. Probablemente esperan que Iwa finalmente retroceda para no tener que escalar. Era la suposición de Mikoto. Eso sería propio de ellos, ignorar un problema y esperar que se resuelva solo. Al igual que todo ese lío con el clan Uchiha. Si bien podría decirse que probablemente fue una de las mejores cosas que le sucedieron en su vida, o, al menos, eventualmente la llevó a algunas de las mejores cosas, todavía estaba más que un poco amargada por lo que Konoha había hecho, pero sobre todo que solo habían tratado con los mismos ancianos que eran parte del problema en sus negociaciones en lugar de llegar a todos aquellos como ella que no querían tener nada que ver con una rebelión Uchiha. Podrían haber salvado a bastantes Uchiha de esa manera y ella no sería el último miembro de ese clan. Por otra parte, tal vez fue lo mejor que su clan se extinguió. Con la historia que ya tenía el Uchiha y todos los problemas que había causado a lo largo de los años, un nuevo comienzo no era una perspectiva del todo desagradable. Entonces, si Konoha los hace retroceder fuera de las fronteras de Inokuni y solo esperan con la esperanza de que retrocedan, ¿cómo afecta eso a los lobos? Preguntó Keigo, sin ver ningún problema. Si Iwa no estaba realmente en el territorio de su aliado y si Konoha estaba demasiado ocupada manteniendo las cosas de esa manera para causar más problemas a Nami, ¿cuál era el problema? Porque es posible que Inokuni todavía nos pida ayuda. Hanabi le lanzó al primer gran capitán una mirada que dejó en claro que pensaba que era un idiota. Y probablemente sería beneficioso para los lobos si encontráramos una manera de terminar el conflicto antes de que se convierta en una guerra en toda regla. ¿Pero lo sería realmente? Era la pregunta de Sai esta vez y Hanabi ya lo estaba mirando antes de que terminara de ampliar su pregunta. Con Suna bajo el control de Konoha y su asociación con Kiri, seguro que podría mantenerlos ocupados, pero no espero que nos necesiten al final, lo que significa que podemos continuar sin tener que preocuparnos de que Asuma nos moleste por un tiempo. ¿Kirigakure? Hanabi arqueó una ceja con delicadeza. ¿La aldea oculta que Tsukuyomi-sama redujo a polvo? ¿Ese Kirigakure? ¿Exactamente cuánta ayuda crees que podrán ofrecer a Konoha y realmente crees que Asuma esperará confiar en ella? Sin embargo, no estamos esperando la llamada de ayuda de Asuma. Señaló Ana. ¿Tenemos alguna idea de lo que Hiro piensa de la situación? La atención se centró en una Mai con el ceño fruncido. No, no tenemos contacto directo con Hiro en este momento. Y, pensándolo bien, eso fue un descuido bastante grande. ¿Por qué no tenían algún tipo de embajador o representante en Kagayaku-machi para vigilar las cosas y darles acceso rápido al gran daimyo de Inokuni? Tendría que comunicarse con Naruto para obtener más de sus sellos, de esa manera cualquier contacto en la capital de Inokuni podría ser fácilmente contactado para obtener información. Ella mantendría la tarea de elegir al representante, sin embargo, él no necesitaba preocuparse por esa parte. Bueno, aún así, probablemente llegará a un punto en el que Hiro solicite nuestra ayuda. Puede que no necesariamente la necesite, pero si resuelve el problema más rápido y le cuesta menos recursos, no puedo imaginar que no haga uso de su alianza con Nami. La heredera Inuzuka concluyó. Deberíamos estar preparándonos para unirnos. Hubo asentimientos alrededor de la mesa, todos podían ver el beneficio obvio de preparar sus fuerzas antes de que Hiro pidiera la ayuda de Tsukuyomi. Sin embargo, había más que considerar, ya que Mai mencionó de inmediato. Nos prepararemos, absolutamente, la verdadera pregunta es si deberíamos hacer algún movimiento preventivo para apoyar a Inokuni antes de que nos lo soliciten. Ahí es donde las cosas se pusieron un poco más complicadas.
Se vería bien para sus aliados, absolutamente, lo que nunca fue malo, pero también requeriría que se comprometieran con un conflicto que podrían haber evitado por más tiempo. Si eso condujera a las lesiones de Wolf o, Dios no lo quiera, a la muerte, Naruto estaría absolutamente aplastado. Eso era algo que les gustaría evitar. Entonces, ¿qué se suponía que debían estar haciendo? La diferencia entre Nami y Yu se hizo evidente tan pronto como llegaron Yugao y su equipo. Si bien la gente de Nami apenas había hablado de asuntos relacionados con su daimyo, los ciudadanos aquí en Yunokuni parecían encantados de discutir el hecho de que su propio daimyo había invitado a Amaterasu de la Casa Imperial de los Lobos de Inokuni. Yugao nunca había oído hablar de este Amaterasu, y nadie más en su equipo tampoco, pero ese también parecía ser el caso de la gente de Yunokuni. En lugar de disminuir el interés porque el nombre se desconocía anteriormente, la falta de información solo pareció estimular aún más la especulación de los civiles. Obviamente, si ella había sido invitada aquí directamente, tenía que ser un miembro importante de los lobos, Yugao también tenía que asumir eso, lo cual era un poco molesto para ser honesto. ¿Por qué su nivel actual de inteligencia era igual a los rumores en la capital de Yunokuni? Pero eso también planteaba preguntas como, en primer lugar, ¿cómo su daimyo había sabido de ella? Había una parte de Yugao que se preguntaba si todo este interés en Amaterasu y sus tratos con el daimyo tenía mucha intención por alguna razón. Si eso era simplemente para empezar a difundir la presencia de Amaterasu entre los lobos o para llamar la atención sobre los acontecimientos aquí mientras los lobos tramaban algo más, realmente no podía decirlo. Conociendo a Naruto, por mucho que le gustaría creer que todavía lo conocía incluso después de sus errores bastante sustanciales, tendría que asumir que eran ambas cosas. No estaría interesado en desperdiciar la oportunidad de hacer ambas cosas, pero las preguntas aún permanecían. ¿Qué estaba tratando de ocultar y, lo más importante, dónde estaba? A menos que él estuviera aquí y la distracción de tener a Amaterasu anunciada fuera para despistar a personas como ella. Sabía, después de todo, tenía que hacerlo, que Asuma estaría tratando de averiguar dónde estaba y también sabía que Asuma acudiría a ella por cualquier cosa que tuviera que ver con él. Ella fue quien le había llamado la atención sobre las actividades de los lobos en Mizunokuni y la Godaime sabía que había pasado tiempo entrenando con él a lo largo de los años. Simplemente no había mejor opción que un Anbu que conocía a su presa para encontrarlo y eso significaba Yugao. Entonces, si él sabía que ella sería la que la buscaba, ¿había usado esto para hacerle pensar que estaba en otro lugar? Por supuesto, Kakashi debería haber dejado pasar el hecho de que todos los miembros de su equipo se pondrían del lado de él antes que de Asuma, por lo que incluso si vinieran a buscarlo, no le pasaría nada al Godaime si él les decía que no lo hicieran. Por otra parte, no había forma de que él supiera que ella estaría con su equipo y no asignada para ayudar a otro equipo a buscarlo, por lo que tomar medidas para evitarla no carecía completamente de mérito. Desafortunadamente, no había forma de saber qué estaba haciendo o dónde estaba, lo que significaba que tendrían que asegurarse absolutamente de que no estaba aquí antes de poder seguir adelante. Quizás debería dividir el equipo. Haría más lenta la búsqueda, pero al menos no estarían atados a un solo lugar y perderían la oportunidad de encontrar señales de él en otras partes de las naciones elementales. Demonios, a veces estaba tentada de hacer que todo el equipo se fuera solo para encontrarlo solo para cubrir más terreno. Desafortunadamente, esa fue una idea bastante mala entre las recientes hostilidades de Iwa y el saludo que probablemente recibirían de cualquier lobo con el que se tropezaran en su búsqueda de Naruto. Entonces eran dos equipos. Ahora solo tenía que averiguar cómo dividirlos. Un factor importante para garantizar la seguridad del estado sellado de Mri fue el hecho de que los detalles al respecto se mantuvieron en secreto. Incluso la existencia de Mri y el hecho de que la línea de sumas sacerdotisas de Oninokuni lo mantuviera sellado se mantuvo estrictamente para aquellos que servían en el modesto palacio que se había construido para garantizar la seguridad de esa misma línea de sangre. Incluso entonces, aquellos que simplemente estaban en el palacio conocían en su mayoría los rumores sobre los deberes de la suma sacerdotisa y, en cambio, se centraron en la forma más obvia en que ella podía ver atisbos de cuando las personas encontrarían su fin. En lo que respecta a los que saben, eso fue lo mejor. Sin embargo, hubo un grupo selecto al que se le confió un poco más de conocimiento que la mayoría que sabía la verdad de los asuntos por el mérito de la necesidad. Los detalles de Mri y el sellado no podían colocarse únicamente sobre los hombros de la suma sacerdotisa de Oninokuni para que no se perdiera con ella.
Una figura prominente, ella era el objetivo más probable de cualquiera que deseara provocar problemas en el área, por lo que se tuvieron que hacer contingencias. Uno de esos individuos era un sirviente bastante anodino en el palacio. Cumplía con sus deberes sin más esfuerzo o vigor del que se requería para hacerlos correctamente. No había una devoción evidente por la suma sacerdotisa como se podía observar en algunos de los servidores más celosos, ni la pereza de quienes creían que sus puestos estaban asegurados por familiares o amigos que ocupaban puestos más importantes al servicio de la joven cuya palabra era ley en su país. Simplemente hizo su trabajo al nivel que se esperaba de él y se mantuvo reservado cuando no había nada que requiriera su atención. En lo que a los demás concernía, él no era nadie importante. Tal como estaba previsto. Ninguno de los sirvientes sabría que él era una de las pocas personas que conocían el lugar donde el cuerpo físico de Mri había estado escondido hace tantos años, ni sospecharían que él era la figura vestida de blanco de pies a cabeza mientras corría para revisar el cuerpo de Mri a instancias de su sacerdotisa. No sabía por qué había tanta urgencia en confirmar que el cuerpo había permanecido intacto en lo más profundo de Numa no Kuni, pero no era su lugar para cuestionar, solo para servir. Los ojos morados solo vieron un borrón blanco en la distancia, que se dirigía en la dirección de la que él y sus compañeros habían venido, pero ya tenía una buena idea de lo que debía haber sido. Una sonrisa de satisfacción tiró de los labios de Tsukuyomi. Todo estaba progresando exactamente como se esperaba. El amuleto dentro de su camisa se calentó contra su carne. Gran no estaba complacido. Con el problema que había estado sellando el Yombi antes, Pain había tomado medidas adicionales para garantizar que el sellado del Gobi se llevara a cabo de manera mucho más fluida. Principalmente, eso fue para llamar a Kakuzu e Idan para que pudieran participar en el sellamiento en persona. Entre su presencia y la adición de un Kisame devuelto al sellado, esperaba resultados mucho mejores y mucho menos tiempo de inactividad. Fue una suerte que, a pesar de utilizarlo en Taki no Kunyan, se mantuviera bien separado del resto de las fuerzas de Iwa, un arreglo que se adaptaba perfectamente tanto a Pain como a Pain aún más. Con el uso de sus caminos, el Jinchuriki del Gobi había sido fácilmente neutralizado antes de que las fuerzas Iwa pudieran acudir en su ayuda. Realmente lo hizo preguntarse por qué no solo persiguió a todos los Jinchuriki personalmente, sino que un dolor punzante en su verdadero cuerpo era un recordatorio constante del costo que su Rinnegan extrajo de su caparazón mortal. Si se hubiera mantenido solo en su cuerpo original, podría haber utilizado sus ojos con más libertad, pero el jutsu que había empleado contra Anzo de Salamander le había robado su movilidad y los cuerpos sustitutos que ahora servían como sus manos y ojos no eran amables con él. Su forma disminuida. Debería haber sabido mejor que recurrir al poder de las almas con tanta fuerza, pero apenas había estado pensando en las consecuencias cuando arremetió contra el anterior gobernante de Ame. Aún así, debería poder ayudar con otro Jinchuriki o dos de manera segura sin arriesgar demasiado sus habilidades. Estuvo tentado de agarrar el Nanabi mientras estaba en el área, pero no quiso presionar demasiado y arriesgarse a perder el Gobi en el proceso. Además, por lo general se la mantenía separada de su aldea de todos modos, y las continuas hostilidades entre Iwa y Taki brindarían amplias oportunidades para que ella fuera capturada en un futuro cercano, especialmente ahora que Anne estaba fuera de escena. Taki sería capaz de montar una defensa adecuada contra Iwa ahora, lo que debería mantenerlos a todos ocupados durante bastante tiempo, algo que no era seguro con otro Jinchuriki más experimentado en juego. Esa había sido probablemente la única razón por la que Iwa se había molestado en arrastrar al hombre al lío en lugar de reservarlo para el conflicto contra Konoha en Ni no Kuni. Ayudó que, como en el caso de Taki, el Jinchuriki de Konoha también era bastante joven e inexperto. Iwa probablemente pensó que sería capaz de manejar a ambos y, como tal, lo había colocado cerca del conflicto para cuando hicieran sus apariciones. Pain todavía esperaba que lo hicieran ahora que Anne se había ido porque hacer que vinieran a él siempre era mucho más fácil y el caos del campo de batalla era una excelente oportunidad para obtener algunos de los Biju que su plan necesitaba tan desesperadamente. También tendría que buscar reclutar más shinobi en Akatsuki, si alguna vez quería que su plan tuviera éxito porque todavía había demasiados Biju desaparecidos y faltaban demasiados miembros para que él estuviera seguro de que serían recogidos de manera oportuna. Por supuesto, si Tsukuyomi también estaba reuniendo a Biju, lo que parecía completamente posible después de Kirigakure, entonces eso podría hacer las cosas mucho más fáciles para Pain. Después de todo, ¿qué era un solo daimyo contra el poder de Dios?
Está inquieto, comentó Naruto mientras miraba hacia la vieja piedra que formaba la entrada al santuario de la montaña. Se preguntó si había algún significado en sellar tanto el cuerpo como el alma debajo de las montañas, quizás se suponía que el peso de la roca sobre ellos mejoraba la unión. Si se invocara el espíritu de la montaña, o incluso solo un espíritu general de la tierra, eso ciertamente podría explicarlo. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios para mostrar una leve diversión. Quizás no está tan sellado como pensaban si sabe que estamos aquí. Podría estar reaccionando a la pérdida de su cuerpo. Sugirió Akashi. No sabía cómo Naruto podía decir que el espíritu de Mri estaba inquieto porque no sentía nada fuera del brillo como estaban, pero también sabía que no debía dudar de él. Si ese es el caso, realmente no estaba completamente separado de su cuerpo, ¿verdad? Fue la pregunta de Katsuri. Nunca se había considerado a sí misma una persona muy espiritual y realmente no entendía el alcance completo de lo que estaban haciendo, o cómo, para el caso, en estos santuarios, pero sí entendía que tenía algo que ver con un demonio genuino. Tenía la impresión de que no había habido demonios desde antes de la era de las guerras de clanes, cuando Rikuzenin los persiguió y los expulsó del mundo mortal, y que el demonio en cuestión había sido dividida en dos partes para robarle todo su poder. Según esa lógica, estaba bastante segura de que no debería quedar ninguna conexión con su cuerpo o no estaba realmente separado. No necesariamente. Puede que ya no tenga su cuerpo, pero aún sentiría un eco. Entiendo que ustedes, los humanos, a veces sienten dolores fantasma después de perder extremidades. Le tomó un segundo recordar la palabra a la que no estaba acostumbrada a hablar a pesar de que ahora poseía dos propias. Antes que nada, todavía se consideraba a sí misma como una serpiente y le tomaría tiempo superar milenios de vivir con esa mentalidad. Esto sería algo similar. Entonces, si sabe que ha perdido su cuerpo, ¿podría tener la intención de intentar algo para proteger su espíritu? Él es. Fue Naruto quien respondió, sin apartar la mirada de la entrada del santuario ni de la multitud de guerreros de piedra dispuestos ante ella. Pero poco importará. En el espacio de un segundo, un clon apareció a ambos lados de él. Katsuri, ayudarás a mis clones a mantener sus fuerzas a raya mientras Akashi y yo realizamos los ritos dentro del santuario. Sabrás que hemos terminado cuando se desmoronen. Como órdenes, Tsukuyomi-sama. ¿Y Katsuri? Sí, Tsukuyomi-sama. Si llega la sacerdotisa, déjala entrar, ¿quieres? Había una mirada de complicidad en sus ojos y la diversión que continuaba jugando en sus labios dejaba claro que estaba tramando algo más de lo que cualquiera de las mujeres podía ver actualmente. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Sin embargo, cualesquiera que fueran sus planes, Katsuri haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que procedieran sin problemas. Sus órdenes eran todo lo que realmente necesitaba saber, todo lo demás era de poca importancia. Me aseguraré de que ella pueda seguirte. Eso confirmó el hecho de que tomaría una posición en la entrada del santuario en lugar de tratar de alejar a los soldados de piedra, pero ya lo sospechaba. Difícilmente podía imaginar que Mri no haría que persiguieran a las personas que ingresaban a su santuario si estuviera preocupado por lo que podrían estar haciendo, eso sería más que una tontería de su parte y, aunque pudo haber sido sellado con éxito por simples mortales, ella no lo haría. Asuma que el demonio carece de habilidad mental o física hasta que ella misma lo confirme. Como regla general, esa era una buena postura para cualquier oponente. Subestimar a tus adversarios era lo mismo que tener exceso de confianza y eso nunca terminaba bien. Sé que lo harás. Él asintió con la cabeza, confiando plenamente en sus capacidades, y se volvió hacia Akashi. Vamos, todavía tenemos trabajo que hacer y espero que se resista mucho más que su cuerpo dormido. Sí, sumo sacerdote. ¿Otra vez el amanecer de la quinta casa? ¿Orientado al sur? No, crearemos un círculo de mediodía solar como un solsticio para dar cuenta de su resistencia. Orientado al norte para invocar el espíritu de la montaña en la que está encerrado y con signos de la tercera casa en memoria de Akra. Entiendo que estaba elementalmente alineado con la tierra. Si había alguna duda persistente de que el sumo sacerdote se estaba comunicando actualmente con el Gran Ma, esas palabras lo habían desterrado por completo. Akra, devorado por no asegurarse de que Asun cumpliera con sus deberes para con el sumo sacerdote y estableciera una conexión con la serpiente dorada, nunca había sido mencionado por Akashi y dudaba mucho que alguna de las otras serpientes lo hubiera mencionado cuando él estaba. De tratar con ellos directamente.
Es cierto que Akishi sintió no poca envidia por la capacidad del sumo sacerdote de estar constantemente conectado con el padre y una decepción aún mayor por no poder sentir las interacciones entre el sol y su sumo sacerdote a pesar de que ella estaba sirviendo como un puente entre los dos. Era demasiado esperar que la calidez de la luz de O llenara sus escamas mientras los dos hablaban. Tal vez fue o, tal vez, esa calidez se retuvo porque no tenía por qué saber cuándo Isia estaba hablando con su sirviente más favorecido. Sin embargo, era extraño, porque Naruto realmente no le parecía sirviente de nadie, ni siquiera del grana algo en él simplemente se sentía mal, un rompecabezas al que le faltaba una pieza o, no le faltaba una pieza pero con piezas de otros rompecabezas entre las suyas. Todos encajaban, pero no podía entender la imagen que estaba viendo, simplemente estaba más allá de su comprensión. ¿Cuál era exactamente la verdadera relación entre el hombre que lee la luna y la serpiente dorada del sol? Y, lo más preocupante, ¿era Grana siquiera consciente? Normalmente no se atrevería a pensar en algo tan cercano a la blasfemia, pero si había algo que Akishi se había dado cuenta desde que conoció a Tsukuyomi por primera vez, era que todas las líneas y límites tenían una tendencia a desdibujarse en lo que a él concernía y las respuestas que alguna vez fueron claras como una imagen fija. El estanque se nubló como el hielo en su presencia. Era como si cualquier cosa que leyera de la luna estuviera tan celosamente guardada que tuviera que asegurarse de que nada de lo que tocara pudiera ser leído por otros ojos que no fueran los suyos. Una vez, ese pensamiento habría sido absurdo, pero cuanto más tiempo pasaba en su presencia, más se preguntaba si la creencia de los lobos en su divinidad no sería tan extravagante como parecía al principio. Ciertamente había algo más en el joven daimyo de lo que nadie sabía y parte de Akishi dudaba que alguna vez lo hicieran. A veces ni siquiera creía que él supiera todas las respuestas cuando se trataba de sí mismo. No era un pensamiento que le trajera consuelo, pero le infundió una ardiente curiosidad que se negaba a extinguirse. De hecho, cuanto más estaba cerca de él, más crecía la curiosidad y no podía imaginar estar lejos de su lado para no perderse alguna pieza clave para descifrar el enigma que era Tsukuyomi de la Casa de los Lobos. Quizás ahora estaba comenzando a ver por qué Greato había insistido tanto en que él debería ser quien tomara el manto de sumo sacerdote. Por supuesto, esos eran pensamientos mejor guardados para otro momento, tenían trabajo que hacer. Casi en contra de su voluntad, un ceño cruzó su rostro ante su pedido. Era factible, absolutamente, pero lo que estaba pidiendo, ese no es un círculo simple de ninguna manera, sumo sacerdote, tomará un tiempo considerable preparar incluso un área pequeña de esa manera. Si necesita ser del mismo tamaño que el círculo utilizado para el cuerpo, ella se apagó. Realmente no le importaba si le tomaba varias horas prepararse y solo le importaba la capacidad de Katsuri para mantener su vigilia durante ese periodo de tiempo en la medida en que afectara los deseos del sumo sacerdote, pero el verdadero problema vino en el forma del mismo Mri. No tenía ninguna expectativa de que él se quedara sin hacer nada mientras ella hacía su trabajo e incluso como espíritu, había formas en que podía interrumpir los delicados ritos que el sumo sacerdote pretendía realizar. Soy consciente. Realizaré un vínculo menor para fortalecer el sello existente. Con suerte, será suficiente para permitirte completar el círculo sin interrupción. ¿Tienes un medium? Pensé que todo su cuerpo fue destruido, no estoy seguro de cómo conectarás su espíritu con tu unión. Naruto sonrió y apoyó la mano en el mango de su espada. Oh, tengo algo que funcionará bastante bien, Akishi, ten algo de fe en mí. Ah, por supuesto, sumo sacerdote. Rápidamente retrocedió con sus palabras y se dobló por la cintura a pesar de estar mayormente detrás de él. No quise insinuar ninguna duda, solo quise expresar mi falta de comprensión con respecto a tus planes. Estoy seguro de que tienes todo bajo control. Tranquilo, Akishi. Es natural dudar de lo que no entendemos. La forma en que lo dijo casi le hizo creer que él era el espíritu milenario y que ella era la que recientemente había comenzado a incursionar en asuntos espirituales. Fue absolutamente absurdo. Si bien la gracia de él le había otorgado una forma física para servir a sus propósitos aquí en el mundo mortal, ella era un ser espiritual y siempre lo había sido. Ella había estado lidiando con otros espíritus desde antes de que el mundo fuera habitado por los demonios que eventualmente habían sido desterrados por Rikusenin. De los tres aquí ella era la experta en asuntos espirituales. Entonces, ¿por qué se sentía como una niña ignorante cada vez que hablaba Naruto? Incluso cuando decía cosas relacionadas con temas, ella sabía que era como si lo estuviera aprendiendo de nuevo por primera vez.
Era claramente inquietante, como si alguien le hubiera robado su comprensión de lo espiritual y se la hubiera dado a otra persona, alguien como el sumo sacerdote de A. ¿Es eso lo que había pasado? Todavía sabía cosas, eso no había cambiado, pero su comprensión de esos temas parecía pálida y superficial, una pobre representación de una vida inmortal existente en el reino espiritual. ¿Estaba Tsukuyomi de alguna manera aprovechando su propia experiencia y comprensión a través de su vínculo o él mismo había hecho algo para ayudar a su sumo sacerdote más directamente a costa de Akishi? Casi como si sintiera su inquietud, y era muy posible que lo hiciera considerando que su alma estaba atada a él ahora, le dio una sonrisa reconfortante, como para asegurarle que sin importar lo que sucediera, él estaría allí con ella. Y podrían superarlo juntos. Era agradable, se dio cuenta, tener a alguien en quien confiar, pero no alivió por completo sus temores. Tendría que encontrar alguna manera de hablar con el padre para poder obtener algunas respuestas, aunque solo fuera para asegurarle que esto fue algo que se había hecho intencionalmente y que no había nada malo en sus recuerdos. Tendría que asegurarse de que no pareciera que lo estaba cuestionando a él o al sumo sacerdote, porque no lo estaba, pero tampoco podía simplemente ignorar el asunto porque si ninguno de ellos estaba detrás de esto, entonces ella estaba perdiendo algo que podría ser vital en su papel de ayudar al sumo sacerdote y que simplemente no serviría en absoluto. Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.